Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 36. Chapter 35. 3. Muy bien, veamos aquí. Observé la codificación del núcleo del sistema, actualizándola y perfeccionándola continuamente para que funcionara exactamente como yo quería, lo que fue mucho más difícil de lo que parece. Uno como un sistema metafísico que funciona extrayendo energía de la brecha dimensional, refinándola a través del alma de un ser físico y luego convirtiéndola en energía sagrada y luz a través del poder de la fe, es una obra maestra de magia que desafía la comprensión. 2. Sinceramente, dudo que lo hubiera descubierto todo por mí mismo a menos que me dieran al menos un siglo para estudiarlo día y noche, e incluso entonces, probablemente no sería capaz de hacer lo que quisiera con ello como lo hago ahora. Afortunadamente, el constructo de Dios me había impartido todo el conocimiento relevante antes de desvanecerse. Aparentemente, había estado esperando todo este tiempo a que alguno de sus hijos intentara acceder al núcleo del sistema e intentara solucionar los problemas que estaba experimentando, por lo que hacía tiempo que estaba preparado para entregar todo el conocimiento y el acceso al sistema cuando cualquiera de los ángeles de rango superior entrara en este lugar. Desafortunadamente, Michael solo se acercó al exterior del núcleo, sin atreverse nunca a acceder a él por completo debido a algún tipo de circunstancia de la que no quería hablar. Uno de todos modos, con el conocimiento que ahora tenía, fue juego de niños modificar la configuración del sistema, así como mejorarlo aún más con los elementos de Yggdrasil que tenía conmigo. 4. Cómo modificar su fuente de energía para obtener energía no solo de la brecha dimensional, sino también de la piedra calórica que tenía. Algo que conseguí por pura casualidad cuando apilé todos mis minerales prismáticos en un solo lugar y se convirtieron espontáneamente en una piedra calórica en el juego. En el juego, las piedras calóricas permitían al usuario solicitar directamente materiales de alto rango o raros a los desarrolladores o utilizarlos tal cual para crear objetos. Sin embargo, en este mundo, la función anterior ya no está disponible. Intenté ver si podía usarla como con Ouroboros y si me concedía deseos como ese objeto mundial, o incluso mis anillos de estrella fugaz, pero no pasó nada. Así que decidí usarla para mejorar el sistema celestial. Después de ampliar el sistema y darle un impulso significativo y permanente, me puse a trabajar y comencé a corregir todos los errores del sistema. Primero, el sistema de reencarnación usado por los demonios. Tenía que desaparecer. O, al menos, dejar de usarse para convertir a los portadores de Sacred Gear en demonios. 3. Para ese fin, modifiqué el sistema e incorporé los conceptos de karma y experiencia de Yggdrasil al sistema Sacred Gear después de restablecerlos todos a su nivel base solo para estar seguro. El siguiente paso era corregir los balance breakers y otras mutaciones inestables similares en los Sacred Gears. Este tipo de mejoras y potenciaciones descontroladas son un desastre inminente, por lo que deben mantenerse bajo llave hasta que el portador esté listo para manejar ese poder, lo que también daría a los Sacred Gears el tiempo necesario para evolucionar correctamente y adaptarse al aumento gradual de poder. Luego estaba el problema de que los portadores de Sacred Gear eran atacados por otras razas y asesinados para mantener a la humanidad débil y presa fácil. Para solucionarlo, incorporé el sistema de represalias que protege a los portadores de Sacred Gear con karma igual o superior a 0. En cuanto a quienes tienen un karma negativo, no recibirían tal beneficio del sistema. 3. Este tipo de sistema kármico también servirá ahora como marco para el reclutamiento y el funcionamiento de la Iglesia. Sé que esta no es una manera perfecta de evaluar a las personas porque pueden cometer errores, pero aprenden de ellos y mejoran. 5. Lamentablemente, dada la situación actual del cielo, no puedo permitirme esa indulgencia. Al menos por ahora. Lo arreglaré en el futuro de acuerdo a las enseñanzas que el resto de los ángeles saben sobre el perdón y la tolerancia, dependiendo de si dicha persona lo merecía en primer lugar, pero por ahora, los puntos de karma determinarán el destino de aquellos que deseen obtener protección a través del sistema celestial. Una vez resuelto el aspecto humano de las cosas, pasé a ocuparme de los problemas con los ángeles. No voy a mentir, desde que aprendí la verdad de mi conexión con el cielo y la historia que tuve en este mundo antes de recuperar mis recuerdos de antaño y perder mis recuerdos de esta vida, he estado teniendo dificultades para enfrentar a mis hermanos y hermanas. 2. Cada vez que veo los ojos brillantes y las caras sonrientes de Michael, Gabriel, Uriel, Rafael y todos los demás, no puedo evitar sentir vergüenza por cómo me comporté con ellos desde que desperté.
Finalmente entiendo lo difícil que debe haber sido para ellos ser rechazados por el mismo hermano a quien admiraron durante toda su vida, solo para encontrarlo como un extraño después de que regresó de entre los muertos. Afortunadamente, parece que no se tomaron mis acciones en serio, porque me perdonaron fácilmente después de que les pedí disculpas por mis palabras y acciones. Y aún así, no puedo evitar sentirme fatal por dentro. Después de esa conversación de corazón a corazón que tuve con los ángeles y les expliqué mis circunstancias, excluyendo la parte sobre mi pasado humano, ya que no creo que esa vida sea relevante más, a la que siguió un abrazo grupal bastante embarazoso, pero conmovedor, me puse a trabajar para arreglar los problemas que Dios nunca se molestó en hacer en primer lugar. Lo primero que solucioné fue el problema por el cual un ángel caía si había un aumento de sentimientos negativos en ellos más allá de cierto umbral, o cuando se veían obligados a caer debido a acciones deshonrosas por parte de sus enemigos. Después de todo, no es culpa de un ángel perder su pureza después de que su enemigo se impone. Una táctica que los demonios solían usar, ya sea por la fuerza o por seducción, lo que aumentó mi disgusto por ellos a niveles insospechados, algo que creí imposible tras enterarme de lo que ocurrió en las prisiones bajo Lucifer, o quebrantando sus mentes y su fe mediante diversos métodos. 3. Incluso el acto de reproducirse era un acto de gran dificultad para los ángeles bajo el desordenado funcionamiento del sistema. El mero hecho de que cualquier ángel o semiángel que naciera de esta manera en el pasado fuera llamado niño milagroso es prueba suficiente de lo difícil que era tener hijos de esta manera. 2. Así que ese fue otro problema que también solucioné. Luego vino la tarea más grande que he emprendido hasta el día de hoy. Resucitando a todos los ángeles cuyos fragmentos de alma aún estaban almacenados en el mausoleo del sexto cielo. No fue fácil. Tuve que gastar 3 deseos, consumiendo uno de mis anillos de estrella fugaz por completo, para restaurar los fragmentos de alma a almas completas para poder usar mi magia de resurrección. 6. Afortunadamente, la resurrección en sí no fue tan difícil, gracias a que el sistema celestial soportó la mayor parte del requerimiento de energía para potenciar mi hechizo. Y luego, después de la resurrección, ni siquiera tuve la oportunidad de respirar adecuadamente antes de tener que volver a trabajar y ayudar a Michael a reorganizar todo. Ayudar a los ángeles renacidos a reanudar sus funciones, ayudar a Gabriel a elegir personas para trabajar bajo su mando en el cuerpo diplomático recién establecido, ayudar a Uriel a reunir a todos los soldados y luchadores talentosos de nuestras fuerzas para formar ejércitos adecuados, y ayudar a Rafael a encontrar curanderos experimentados para ayudarlo con el manejo de las enfermerías en el quinto cielo. Fue una semana realmente agitada para mí, trabajo tras trabajo, lo que me hizo envidiar aún más a Michael, ya que se había vuelto mucho más despreocupado desde que regresé del séptimo cielo. La eterna joroba sobre sus hombros había desaparecido, al igual que el tinte de divinidad retorcida en sus alas. Su frágil sonrisa que ocultaba el dolor subyacente también había desaparecido, y ahora sonreía sin preocupaciones. Fue como si le hubieran quitado un enorme peso de encima y finalmente hubiera obtenido la libertad, lo que quizá no esté muy lejos de la verdad. Probablemente sea el único ángel libre de obligaciones ahora mismo. Quizás debería delegarle la responsabilidad de la gestión de la iglesia. Sacudí la cabeza para deshacerme a esos pensamientos y me concentré nuevamente en la tarea en cuestión. Realmente han sido unos días muy ocupados, pero no puedo decir que los odie. En mi vida anterior, siempre anhelaba una conexión. Una familia propia. Un hogar que me brindara calidez. La calidez de amar a alguien y que alguien me amara, de forma familiar, o incluso romántica. 4. Pero también sabía que ese tipo de conexión sería frágil y podría fácilmente herirme el corazón sin remedio. Que tener tanta esperanza en un mundo como el mío era pedirme que me hicieran daño. Por eso me resistí tanto a la idea de que yo era Arael cuando los ángeles se acercaron a mí por primera vez. Tenía miedo. Temía que si seguía sus argumentos y creía las pruebas, francamente obvias, que me daban, la mínima posibilidad de que se equivocaran me arrebataría este pequeño deseo, lo que me destrozaría el corazón sin remedio. Tenía miedo de que esa pequeña esperanza que innegablemente había florecido en mi corazón cuando escuché que me llamaban hermano, me fuera arrebatada cruelmente una vez más por el mundo. Por eso me resistí hasta el final. Porque no quería que me hicieran daño. Pero ahora, todas esas preocupaciones y temores han quedado atrás. Ahora ya he aceptado mi identidad como Arael. Es una pena no recordar nada de aquella época. Pero lo que dijo el constructo de Dios aún tenía sentido. ¿Y qué si no tengo los recuerdos que una vez compartí con ellos? Simplemente significa que puedo crear nuevos para reemplazar los que perdí.
Observé a través de la conexión del sistema cómo Miguel holgazaneaba en su casa, leyendo alegremente un libro. Gabriel reía alegremente en el jardín del Edén con muchos de los ángeles recién resucitados. Uriel entrenaba con muchos de los guardianes del primer cielo, mientras mis querubines guardianes presentaban a Empíreo como mi subordinado ante los demás ángeles. Y Rafael estaba ocupado en la enfermería, revisando los datos de los ángeles resucitados para ver si tenían algún problema. La situación con Empyrean era un poco complicada. A diferencia de mis guardianes querubines que invoqué en una forma debilitada mientras era Arael, creo que estaba demasiado dañado para invocar al serafín Empíreo en ese momento, por lo que él era el único extraño entre todas mis invocaciones que era desconocido para mis nuevos parientes. Afortunadamente, parece que el hecho mismo de que sea mi subordinado es suficiente para que los demás lo acepten en sus filas, lo que parece haber complacido a Empyrean hasta cierto punto, dado su lenguaje corporal. Sacudiendo la cabeza, me volví hacia el sistema para mirar el mundo mortal. Quizás debería llamar a Michael para que se encargue del consejo angelical en la tierra. 3. En el sexto cielo, donde los 4 arcángeles, ahora conocidos como 5 arcángeles, tienen sus hogares, Miguel, el príncipe de los cielos, el general de sus ejércitos, estaba perezosamente acostado en su cama, leyendo un manga sobre humanos matando dioses y obteniendo sus autoridades a través de algún tipo de trama enrevesada. 13. Su comprensión de cómo trabajaban los dioses y lo tonto que sería para un humano desafiar a un dios le dio un punto de vista divertido mientras leía el manga. Sin embargo, de repente, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, lo que lo obligó a incorporarse y a despertar su mente. Sus instintos, agudizados durante 1000 años de liderazgo, le advertían del trabajo que se le avecinaba. 3. Desafortunadamente para él, antes de que pudiera teletransportarse fuera del sexto cielo, una sola línea de su hermano mayor resonó en su mente, empujándolo a las profundidades de la desesperación. Parece que tienes mucho tiempo libre, Michael. Ven al núcleo, tengo trabajo para ti. Michael se desesperó en el momento en que escuchó la palabra trabajo y comenzó a protestar allí mismo. Hermano. No puedes obligarme a trabajar así. Acabo de recuperar mi libertad, nada de eso. ¿Puedes relajarte en el mundo mortal? No. No me atraparás vivo. 5. Enviaré a Gabriel tras de ti. 4. Ax. Llamo a Ax. 1. Estás siendo influenciado por la literatura humana. No leas ni veas más ficción humana durante los próximos meses. 3. El ex líder del cielo continuó discutiendo mientras se arrastraba hacia el séptimo cielo. Sin embargo, en su interior se sentía contento de tener ese tipo de conversación familiar y de disputas con su hermano, a quien una vez creyó muerto. 5. Con esa emoción contenida, Miguel procedió al séptimo cielo. 1. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 59 comentarios. Votar 1 queda Chapter 37. Chapter 36. 5 Tobio Iku se apoyó a su amiga, Lavinia, cuando ella casi se derrumba después de lo que su adversario acaba de revelar. ¿Tú, qué dijiste? La bruja conocida como Augusta de la Llama Púrpura, la bruja de segunda generación del este de la organización, los magos de Oz, sonrió locamente mientras ella y su aprendiz, Walbuga, estaban siendo atados por un par de ángeles caídos después de que fueron derrotados con bastante facilidad, mostrando cuánto dependía de su Longimus y terminó convirtiéndose apenas en una amenaza una vez que el sistema celestial le quitó su poder. ¿Por qué? ¿No me oíste? Bien. Logré otra vez. La razón por la que sabía tanto sobre todos tus amigos, especialmente sobre Canisli Caon y el poder de esa chica, Sae, es gracias a tu maestra, Glenda, quien me dio toda esa información voluntariamente. Al ver a Lavinia, la discípula de Glenda, colapsar mentalmente, la anciana loca sintió alegría por al menos vengarse de la muchacha que la había acorralado y les había permitido capturarla a ella y a su aprendiz. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lavinia mientras comenzaba a sollozar, incapaz de soportar el dolor de la traición de su propio amo, mientras Tobio y sus amigos intentaban consolarla. 3. Sin embargo, en sus esfuerzos por consolar a su amiga, no pudieron ver cómo la energía mágica de Augusta aumentó, alarmando a los ángeles caídos y obligándolos a fortalecer el sello en el cuerpo de la anciana. Pero ya era demasiado tarde, ya que la bruja del este activó su hechizo de posesión, apuntando a Lavinia, mentalmente debilitada, con la esperanza de usar su muerte absoluta para salir de esta situación ya que el sistema celestial selló su himno incinerado. Desafortunadamente para la bruja, el sistema aún no había terminado de arruinar sus planes.
En el momento en que su alma intentó apoderarse del cuerpo de Lavinia, el sistema celestial se activó instantáneamente. Advertencia. Se detectó un ataque al usuario de Sacred Gear. Tipo de ataque. Ataque basado en el alma. Subclasificación. Posesión. Se detectó intención hostil hacia el portador. Raza del atacante. Humano. Escenario. Precio de venta al público. Se detectó PvP forzado. Se detectó un ataque unilateral del atacante. Valor de karma calculado. Atacante. -400. Anfitrión de equipo sagrado. +100. Hostil etiquetado como pecador y amenaza para la humanidad. Actualización de escenario. PvP, B. 7. Iniciando protección B para el anfitrión de equipo sagrado. 9. El sistema calculó todo esto en un período de tiempo tan pequeño que los humanos ni siquiera tenían una unidad de medida para un momento tan corto en el tiempo, lo que significó que las protecciones B del sistema se activaron instantáneamente para Lavinia. Después de que el sistema celestial fue cambiado, sus muchas funciones ahora se parecían a un juego, por lo que no fue una sorpresa que esos términos de juego ahora fueran muy familiares para los usuarios de equipo sagrado. Sin embargo, uno de los términos al que los usuarios se habían acostumbrado más era PvP y B. PvP era la designación que el sistema le daba a un escenario en el que un portador de Sacred Gear era atacado por uno de su propia especie y ambos bandos tenían karma positivo. En tal persecución, el sistema celestial no interferiría mucho, aparte de erigir una barrera a su alrededor para proteger a otros de quedar atrapados en sus peleas. B, por otro lado, es una designación utilizada por el sistema cuando un portador de Sacred Gear es atacado por no humanos o humanos que tienen karma negativo. Este es el momento en que el sistema muestra plenamente sus nuevos poderes y habilidades. En el momento en que el alma de Augusta intentó apoderarse del cuerpo de Lavinia, y el sistema la designó como no humana debido a su valor de karma, el destino de la vieja bruja ya estaba sellado. Una barrera de luz pura envolvió el alma de Lavinia, protegiéndola de cualquier daño, mientras la energía sagrada de los cielos inundó el cuerpo de la mujer, limpiando el alma de Augusta desde su interior a un nivel conceptual. En el momento en que el alma de Augusta fue expulsada del cuerpo de Lavinia, la barrera de luz se giró hacia afuera del alma de la niña y envolvió el alma de Augusta, capturándola directamente en un instante. Como alma, la mujer no tenía forma de gritar ni suplicar clemencia. Pero incluso si tuviera la capacidad de hacerlo, la fría lógica del sistema no le mostraría piedad. Bajo la mirada aterrorizada de Walburga y los ángeles caídos, la burbuja de luz que confinó el alma de Augusta se derrumbó sobre sí misma, aniquilando por completo el alma de la anciana, condenándola al olvido. En cuanto a los niños humanos, estaban demasiado preocupados por su amigo como para preocuparse por lo que había sucedido, a excepción de Baraquiel, quien tembló como una hoja de terror por lo que había presenciado. Este sistema celestial es mucho más despiadado y eficiente que cuando estaba bajo el control del padre. ¿Qué le hizo el hermano Arael? ¡Guau! Había oído que los magos de Oz eran personas muy extremistas, pero no esperaba que fueran tan extremistas. Supongo que mi paranoia estaba justificada, después de todo. Todos prácticamente saltaron cuando la voz familiar sonó cerca de ellos. Al unísono, se giraron para ver el rostro familiar del más nuevo, técnicamente el más antiguo, Arcángel del Cielo, que estaba en su disfraz humano. Su suave sonrisa no hizo nada para tranquilizar a la estudiante de Augusta, Walburga, quien comenzó a forcejear con mucha fuerza para liberarse de sus ataduras mientras los ojos de los niños humanos se iluminaban con sorpresa y alegría. En cuanto a los ángeles caídos, solo podían mirarlo con asombro. Valí sonrió y habló con un tono altivo. ¿Qué haces aquí, viejo? ¿Estás aquí para otra pelea con el gran yo? Aetherion levantó un dedo con enojo, deseando corregir al medio demonio por llamarlo anciano, pero se quedó en silencio cuando se dio cuenta de que el muchacho tenía razón. Con un movimiento de cabeza, Aetherion miró fijamente a Valí. ¿Estás seguro de que puedes asestarme un golpe ahora que tu Sacred Gear está sellado? Valí continuó sonriendo mientras su aura plateada brillaba alrededor de su cuerpo. No me importa si el sistema celestial me arrebata al Bión por mi herencia. Seguiré siendo el ser más fuerte del mundo. Aunque eso signifique duplicar, no, triplicar mi entrenamiento actual. Aetherion simplemente sacudió la cabeza con diversión y colocó su mano sobre la cabeza de Valí, haciendo que el chico protestara. Está bien. Ya basta de tanta bravuconería. Por ahora, tengo trabajo que hacer, disculpa, pero ¿quién eres? Aetherion se giró hacia el único adolescente del grupo que todavía estaba en guardia incluso después de su aparición.
La chica tenía el pelo largo y rubio recogido en una trenza y ojos heterocromáticos, uno azul y el otro negro. Dado el color negro de los ojos y sus rasgos mixtos, era evidente que era mitad japonesa y mitad occidental, probablemente europea, dado el color del pelo y de los ojos. Encantado de conocerla, jovencita. Soy Aetherion y actualmente represento al cielo mientras me ocupo de cierto asunto. Hablando de eso, Aetherion agitó su mano en el aire, haciendo que un orbe de fuego púrpura se materializara de la nada. El equipo sagrado de clase Longinus, himno incinerado. Aetherion tomó el orbe y lo guardó en su inventario, lo que hizo que Barakiel lo mirara de forma extraña. Hermano Aetherion, ¿acabas de? Sí, Barakiel. Me dijeron que el himno incinerador es el único Sacred Gear que su portador puede usar a voluntad, así que vine personalmente a recuperarlo. No podía permitir que un arma tan poderosa cayera en las manos equivocadas. Aetherion sonrió. No es que pueda ser mal utilizado, dadas las actualizaciones que he realizado al sistema. Uno espera. ¿Eres tú quien restableció todos nuestros dispositivos sagrados y limitó sus habilidades? El grito de Natsume hizo que la sonrisa de Aetherion se ampliara. Sí. Dado el mal uso que se hacía de los Sacred Gears, decidí que algo debía cambiar. ¿Cambiar? Causaste un alboroto en toda la comunidad sobrenatural, eso es lo que hiciste. ¿Podría alguien explicarme de qué están hablando? No tengo contexto para ninguna de las palabras que se dicen aquí. Solo cuando la chica de ojos heterocromáticos volvió a hablar, Barakiel y Aetherion se dieron cuenta de que habían estado ignorando a la chica. Aetherion le sonrió a la muchacha en tono de disculpa. Disculpe, señorita. ¿Puede decirme su nombre? 1. Shigune Nanaderu. Barakiel le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a la muchacha. Tendrás todas las respuestas que buscas cuando regresemos a Nephilim. Incluso puedes preguntarles a tus amigos sobre todo. Pero, por ahora, tenemos que ponernos en marcha. Sataniel ya escapó, pero aún así capturamos al equipo del abismo e incluso al aprendiz de Augusta, así que necesitamos interrogarlos para obtener información. Barakiel se giró hacia Aetherion, quien sonreía con una expresión traviesa familiar que hizo que Barakiel suspirara con exasperación y nostalgia, sabiendo que cuando su hermano tenía ese tipo de expresión, alguien iba a sufrir por el bien de su entretenimiento. ¿Nos acompañarás de vuelta a la base, hermano? Admito que algunos de los nuestros están deseando volver a verte, y ni hablar de que Azazel querría hablar contigo otra vez. Aetherion se encogió de hombros. ¿Por qué no? Tengo tiempo hasta que los del quinto cielo encuentren lo que quiero, así que mejor me pongo al día contigo y los demás. Hablando de eso, Aetherion se giró hacia los niños. En concreto, miró fijamente a Tobio, Sae y Natsume. Entonces, ¿lograron resolver las cosas y convertirse en pareja? ¿O se llama una tríada? ¿Qué? Hey. No llenéis la cabeza de Tobio con ideas extrañas. ¿Qué quieres decir con ideas raras? ¿Crees que soy ese tipo de persona? Natsume cruzó los brazos sobre el pecho a la defensiva. Eres un chico. No hay más que decir. ¿Qué? Sae. Ayúdame. Tobio se giró hacia su amiga de la infancia, quien le sonreía. Sin embargo, sintió un escalofrío al ver que esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Tobio. Los arenés están prohibidos en esta época. Lo sabes, ¿verdad? 6. El trío de niños continuó discutiendo, y los otros niños, incluida Lavinia, que poco a poco se recuperaba de su colapso mental, empezaron a echar leña al fuego, creando una escena muy entretenida. Una escena que Aetherion disfrutó muchísimo, ya que no se olvidó de traer palomitas de maíz esta vez. Una vez más, Barakiel no pudo evitar suspirar, al darse cuenta de que su predicción se había cumplido antes de lo esperado y a expensas de un objetivo diferente, dado que siempre eran Azazel, L o Samael quienes caían víctimas de las bromas de Arael la mayor parte del tiempo en los viejos tiempos. Pronto, el grupo regresó al Instituto Nephilim con Aetherion a cuestas. Mientras tanto, los ángeles en el quinto cielo trabajaron incansablemente para rastrear los 4 artefactos restantes que Aetherion deseaba eliminar del sistema Sacred Gear por completo debido a su importancia y el peligro que representaban. 10. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 22 comentarios. Votar 1 queda Chapter 38. Chapter 37. Azazel me miró fijamente mientras me sentaba tranquilamente frente a él, bebiendo el té que Benemune me dio. Realmente desearía que Benemune hubiera considerado la idea de poner laxantes en ese té. Arqueé una ceja ante esas furiosas palabras. ¿En serio? ¡Qué idea tan interesante!
Por desgracia para ti, ella parece mucho más dispuesta a ayudarme que tú, ¿verdad, querida? Benemune inmediatamente hizo una reverencia ante mis palabras con clara reverencia en sus ojos. 3 Claro. Hermano Arae, quiero decir, a Eterion. ¿Quieres que le ponga laxantes al whisky de Azazel-sama la próxima vez? Solo sonreí ante su respuesta mientras Azazel la miraba estupefacto. Sacudiendo la cabeza con decepción, Azazel finalmente dejó de lado su actuación y se puso serio. De todos modos, solo quiero hacerte una pregunta, Aetherion. HMM. ¿De verdad cambiaste el sistema celestial, verdad? Ni Miguel, ni nadie más, ni siquiera, padre. El miedo y la esperanza en los ojos de Azazel me hicieron dejar el té con un suspiro. Sabía exactamente lo que esperaba, pero al mismo tiempo estaba preocupado. Si bien Gods Construct me dio todos sus recuerdos, incluido mi tiempo como Arael que él recordaba, y mostró que la relación que tenía era verdaderamente la de padre e hijo, todavía puedo decir sin lugar a dudas que era verdaderamente despiadado y peligroso para aquellos a quienes no consideraba suyos o bajo su protección. Los mejores ejemplos serían cómo los cielos percibieron a Dios durante el tiempo en que estuvo vivo, y cómo lo conocieron los otros panteones. Uno para los ángeles e incluso los humanos, era un Dios benévolo que haría lo que fuera por protegerlos y ayudarlos. Incluso para los demonios, era su enemigo, pero aún así era alguien que les mostraría misericordia si se retiraban de la batalla. Pero para los otros panteones, era una amenaza contra la cual no podían hacer nada debido a su gran poder. El mejor ejemplo de esto fueron los propios Sacred Gears, que fueron creados a partir de muchos seres, tesoros y poderes diferentes robados de varios otros panteones en todo el mundo para el bien de la humanidad. Aparte de esto, el hecho de que los poderes y habilidades de Dios fueran muy superiores a los de cualquier otro ser en este planeta, resultado de su llegada de una dimensión diferente, también irritó a muchos de los otros panteones, excepto a los panteones verdaderamente antiguos a quienes no les importaba en lo más mínimo él y sus acciones. Así pues, no era exagerado decir que Azazel, a pesar de la esperanza de que su padre pudiera regresar, todavía temía la posibilidad de que Dios estuviera vivo. Porque si estuviera vivo, otra guerra sería inevitable, algo que deseaba desesperadamente evitar. Reclinándome en la silla, con la cabeza apoyada en el puño, respondí a su pregunta. Sí, Azazel. Cambié el sistema. Después de que me contaras tanto sobre su funcionamiento y cómo trataban a los humanos con Sacred Gears, decidí que era necesario cambiar las cosas. Azazel suspiró aliviado antes de reclinarse en su silla. Bueno, supongo que puedo tomar eso como un rayo de esperanza en todo este lío. ¿Qué lío? Él me miró fijamente ante mi pregunta mientras yo sonreía, sabiendo que esto debía irritarlo bastante. ¿En serio? ¿Necesitas preguntar ahora? Sí. Quiero oírlo de tu boca. Dios, tu naturaleza troll no ha disminuido ni un poco, incluso después de todo este tiempo. Seguí sonriendo ante sus palabras, haciéndolo suspirar nuevamente. Bien. Me refiero al desastre que causaste al cambiar por completo el sistema celestial. Todos los que estaban en el proceso de reclutar usuarios de Sacred Gear, o aquellos que ya tenían usuarios de Sacred Gear en sus facciones, ahora están enloqueciendo después de que estos equipos se reiniciaron por completo o fueron sellados por completo. Sobre todo los demonios que están pasando por una crisis importante allá abajo en estos momentos. Bien. Eso significa que mi plan funcionó. Desde que aprendí sobre las Evil Pieces y cómo funcionaban, no se puede negar que odié cómo se estaban utilizando mal. Supuestamente, originalmente se suponía que ayudarían a los demonios a repoblar a través de la conversión voluntaria de personas de otras razas a la suya, lo cual es algo que dudo que fuera la razón original, ya que estamos hablando de los demonios. Sin embargo, hoy en día, este sistema está siendo utilizado para explotar a otras razas, principalmente a los humanos, y llevarse a aquellos que se supone que debían proteger a la humanidad con sus equipos sagrados. En cambio, se utilizan en los juegos de clasificación de los demonios, que son más o menos una especie de evento de gladiadores que muestra el poder de los reyes de los títulos nobiliarios en cuestión. Y esto ni siquiera considera cuántos de los humanos que fueron convertidos en demonios ni siquiera consintieron en esta conversión, dado que más de la mitad de los portadores de Sacred Gear del inframundo huyeron del reino en el momento en que tuvieron la oportunidad a través del sistema celestial y eligieron volver a ser humanos cuando se les presentó. Las piezas malvadas son una de las principales razones por las que he rehecho el sistema celestial para que sea tan hostil hacia todo lo que no sea humano, incluso más de lo que ya era bajo los antiguos protocolos de Dios.
De ahora en adelante, quienes deseen seguir siendo humanos ya no se dejarán tentar por promesas vacías ni amenazas. Porque, para empezar, los demonios no tendrán ningún incentivo para convertir a esos humanos en demonios, ya que el sistema Karma protege los Sacred Gears. Azaz le debe haber captado mi interés en el tema cuando se inclinó y sacó una botella de whisky, solo para mirar a Benemune pensativamente antes de guardarla con un suspiro. Desde esa actualización del sistema, muchas noblezas del inframundo se han desmoronado, y muchos humanos han huido al mundo mortal, de una forma u otra. Los demonios, en concreto la nobleza, quisieron declarar los demonios errantes de inmediato. Sin embargo, cuando descubrieron que el sistema celestial los había devuelto a la humanidad, no tenían base sólida, así que se quedaron furiosos en el inframundo. Lo último que supe es que Ajuka Belzebub estaba investigando su sistema de piezas malignas y tratando de entender cómo el sistema celestial estaba deshaciendo su trabajo. Déjalo intentar. ¿No te preocupa que él entienda lo que está haciendo el sistema? Sonreí ante la pregunta de Azazel. Al contrario, basándome en su historial, no dudo de que lo descubrirá pronto. Sin embargo, ¿y si comprende el proceso mediante el cual mi sistema transforma a los demonios reencarnados en humanos? ¿Qué hará al respecto? ¿Fortalecer sus piezas malignas o mejorar sus hechizos para burlar el sistema? No será posible, ya que mi sistema es la antítesis misma de cualquier cosa que tenga un mínimo de poder demoníaco, incluso a nivel conceptual. Lo que significa que incluso si usara un sistema mágico humano en lugar de su fórmula para recrear las piezas malignas, no funcionaría, ya que aún habría un rastro de su poder en el hechizo, lo que las haría desintegrarse en cuanto mi sistema entre en contacto con él. Azazel me miró intrigado mientras sentía que mi sonrisa se volvía salvaje mientras revelaba todo mi poder solo por un momento. La energía de Golgen brotó de mi cuerpo mientras mis 12 alas, que hasta ahora eran de un blanco puro, se volvieron de oro sólido, bajo las mejoras que recibí del sistema. Aunque Belcebú decidiera intentar una confrontación directa, tengo confianza en que puedo derrotarlo en el mejor de los casos, o retrasarlo en el peor. Y realmente es la verdad. El revuelo en torno a los llamados superdiablos era tanto que incluso alguien tan ignorante como yo había oído hablar de ellos, así que hice lo que cualquier persona cuerda haría e investigué extensamente sobre el tema, aprendiendo sobre lo que pueden y no pueden hacer. Por lo que descubrí, estos demonios son seres extremadamente poderosos, capaces de destruir continentes enteros, o en el peor de los casos, incluso un planeta entero si fuera necesario. Esto es todo un logro, ya que no estoy seguro de que ni siquiera mi hechizo de área de efecto más potente, caída de meteoro, pueda causar ese daño. Principalmente porque aún no he tenido la oportunidad de probarlo. Sin embargo, no me preocupa realmente este tipo de poder. Gracias al flujo constante de poder del sistema en mi alma, mi exp ha aumentado constantemente con cada acción. Incluso moverme aumenta mi exp, aunque solo sea unos pocos puntos a la vez. Así que, con el tiempo, no dudo de que me volveré más fuerte que esos supuestos superdemonios. Aunque no tuviera tiempo y los demonios decidieran atacarnos, aún estarían en severa desventaja gracias a que el sistema celestial suprime su poder en al menos 2 rangos, tal vez incluso más, dependiendo de qué tan puro sea el linaje del demonio en cuestión, lo que amplifica su susceptibilidad a la energía sagrada. Azazel negó con la cabeza ante mis palabras antes de reclinarse nuevamente en su silla. Dudo que estés aquí solo para presumir de tu poder y los cambios que hiciste en el sistema. Así que, cuéntanos. ¿Qué haces aquí? Le di una mirada dramática y confusa. Pensé que querías verme. ¿No fue por eso que me pediste? La mirada plana que me dirigió Azazel fue demasiado divertida, por lo que terminé riéndome mucho. Pero pronto me tranquilicé y hablé sobre por qué estaba allí en primer lugar. Bueno, ya basta de bromas. Hablaré claro. Estoy aquí para informarle que no interfiera en ningún tipo de disturbio que pueda ocurrir en los próximos días. ¿Por qué? No respondí a su pregunta y negué con la cabeza. No necesitas saberlo, Azazel. Es algo que nos concierne a mí y a los demás ángeles. No es algo que debas saber. ¿Y qué pasa si termino interfiriendo en lo que sea que estés haciendo accidentalmente? Entonces, te enfrentarás a mí y a mi unidad en la batalla. Al instante se quedó en silencio ante mis palabras y solo asintió en señal de confirmación. No es que quiera contrariarlo. Es solo que no puedo confiar en él. No me hago ilusiones de que Azazel sea mi amigo.
Colaborará conmigo hasta cierto punto, principalmente porque todavía le importa quién era yo, al igual que a muchos otros caídos, incluyendo a Benemune, quien prácticamente venera el suelo que piso, pero también sé que si tienen que elegir entre los Grigori y yo, no dudarán en volverse contra mí. 4. Porque este es su hogar. Un lugar que forjaron para sí mismos después de ser desterrados de los cielos por Dios y su sistema. Esto es especialmente cierto en el caso de los ángeles caídos que cayeron tras la muerte de Dios. Aquellos que fueron expulsados injustamente del cielo por causas ajenas a su control, pues el sistema defectuoso no pudo discernir la intención de los pecados que cometieron. Además, incluso si decidieran traicionar a Grigori por mí, aún así no podría confiar en ellos, principalmente por el karma que tienen. Muchos de los ángeles caídos tienen una aura kármica negra profunda a su alrededor, lo que demuestra que habían cometido muchos pecados en sus vidas, especialmente Azazel, cuya aura parecía un abismo sin fondo, mientras que otros ángeles caídos tenían varios tonos de aura gris, como Benemune y Barakiel, mostrando que sus pecados eran solo un poco más que sus buenas acciones, lo cual no era bueno, pero tampoco malo. 2. Esta es la razón por la que no puedo confiar en los ángeles caídos, no importa lo que piensen de mí. También es la razón por la que no le conté a Azazel sobre mi verdadero plan y por qué estaba en el mundo humano esta vez. Para traer de vuelta a los cielos 4 Sacred Gears particularmente peligrosos. Reliquias que nunca debieron abandonar la bóveda celestial, pero que fueron incorporadas insensatamente al sistema de Sacred Gears por el dios extremadamente confiado. Y ahora que una de las 4 reliquias ya está en mis manos, es hora de buscar las otras 3. Pero antes de eso, necesito un tiempo para relajarme. ¿Y qué mejor manera de relajarse que trollear a unos cuantos niños a través de sus vidas amorosas? 8. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 41 comentarios. Votar 1 queda chapter 39. Chapter 38. 5 Sentado en mi habitación en el Instituto Nepelim, leí los documentos que Masaomi envió desde el Vaticano a mi computadora portátil mientras aún lo tenía de guardia. ¿Qué tan seguro está usted de la autenticidad de esta información? Muy seguro, mi señor. Fui invitado personalmente por la llamada Brigada del Caos debido a mi relación con Cleria. 1 Son noticias preocupantes, Masaomi. Si lo que te dijeron es siquiera remotamente cierto, tendré que acelerar mis planes aún más. La voz decidida de Masaomi llegó a través del altavoz. Estamos listos, mi señor. Jaja. No te preocupes. Por ahora, tú y los demás no serán desplegados, ya que la situación sigue dentro de los parámetros aceptables y queda tiempo suficiente para fortalecer a todos. Dicho esto, ¿cómo lo llevas? Puedo decir, sin siquiera mirarle a la cara, que debe estar sonriendo de oreja a oreja ahora mismo. ¿Cómo podría no hacerlo cuando literalmente puede ver su experiencia, que muestra cómo sus esfuerzos en el entrenamiento están aumentando su poder, junto con la cantidad de energía sagrada que está acumulando lentamente mientras entrena? Me va muy bien, mi señor. De hecho, Cleria dice que ya soy el doble de fuerte que hace unos meses. Aunque esta energía sagrada recién potenciada me está causando algunos problemas en mi vida personal. Ante su voz abatida, no pude evitar hacer una mueca de simpatía. Supongo que no puede irse a la cama con su amante con su energía sagrada que se fortalece rápidamente a menos que quiera incinerarla. Esperen un mes o dos. El próximo parche del sistema ayudará a resolver estos problemas. 8 Gracias, mi señor. Masani. Ven a jugar con nosotros. Oye. Déjalo trabajar. ¿No ves que está ocupado? Pero... Cuando se cortó la llamada del otro lado, probablemente por alguno de los niños de la iglesia, no pude evitar reírme un poco. Supongo que fue una buena decisión que Masaomi y algunos otros exorcistas más jóvenes ayudaran a cuidar a las 2 docenas de niños que traje de entre los muertos del proyecto Espada Sagrada. La forma en que rápidamente comenzaron a llamarlo hermano y lo siguieron como patitos, mientras los pocos adolescentes lo admiraban, muestra la validez de mi juicio. Dicho esto, realmente necesito comenzar a trabajar seriamente en encontrar las otras 3 reliquias sagradas para traer el próximo parche al sistema celestial. 1. El primer conjunto de cambios ha sido realmente bueno para la raza humana en su conjunto, dado que la actividad sobrenatural en el mundo humano se ha reducido a casi la mitad en el último mes, junto con personas que de repente desaparecieron y fueron borradas de la existencia después de ser reencarnadas por los demonios, cayendo a un mínimo histórico.
Sin embargo, dado que todos los Sacred Gears han sido restablecidos a sus formas y habilidades básicas, un paso necesario para eliminar cualquier mutación aleatoria y quitar potenciadores inestables, como los balance breakers que podrían ser dañinos para el usuario, necesito comenzar a encontrar formas de proteger a la humanidad en el corto plazo. Para ello, tengo un plan. Introducir un sistema similar a toda la humanidad, tal como el que tienen los usuarios de Sacred Gear. El problema, sin embargo, es que sería un gran shock para la humanidad si una pantalla apareciera frente a sus caras de la nada. Por lo tanto, tendré que planificar cómo quiero implementar esos cambios. 5. Para tal fin, quiero tomar prestado de la ficción humana, específicamente, del estilo de ficción coreano, e introducir desastres menores en forma de puertas, que serán creadas por el sistema celestial y liberarán monstruos en el mundo humano. 13. Sin embargo, sé que habrá muchas bajas cuando se abran las puertas, así que tendré que presentar las pantallas del sistema a los humanos de antemano para reducir esa posibilidad. 7. Tal vez les daré los sistemas a los humanos unos meses antes de que se abran las primeras puertas, y les daré la advertencia de lo que está por venir. 2. El plan aún está en sus inicios y necesita perfeccionarse. Tendré que encontrar la manera de asegurarme de que no haya ninguna víctima, sin mencionar los problemas políticos, económicos y territoriales que inevitablemente surgirán al implementar cambios tan drásticos. Incluso necesito encontrar maneras de extender el alcance de este plan a los territorios de otros panteones, así que será un desastre que no me entusiasma. 8. Nuevamente, este es solo un plan preliminar que necesita mucho trabajo antes de ponerse en práctica, por lo que aún falta mucho tiempo para que piensen implementar este plan en acción. Los mayores problemas aquí son la fuente de los monstruos y cómo fortaleceré a la humanidad a través del sistema celestial. Para generar los monstruos, que me basaré tanto en criaturas reales y sobrenaturales, como en monstruos de Yggdrasil, necesitaré cantidades absurdas de energía, incluso más que la energía prácticamente ilimitada a la que ahora tiene acceso el sistema celestial, si quiero generarlos desde cero. Afortunadamente, existe una alternativa. El equipo sagrado de clase Longinus, creador de aniquilación. Un Sacred Gear que nació del sistema bujeado del pasado, que creó esta arma a partir del concepto de creación de Dios, que extrajo de su constructo que vivía en el núcleo. Es un arma de tal poder que, si la imaginación y el conocimiento del usuario son lo suficientemente vastos y poderosos, puede incluso crear monstruos del mismo nivel que los dragones celestiales de antaño. Afortunadamente, logré recuperar el Sacred Gear antes de que despertara dentro de su anfitrión actual, un niño pequeño de un orfanato en Londres. 4. Gracias a mi dominio sobre el sistema celestial, fue un proceso completamente indoloro quitarle el Sacred Gear sin causarle ningún daño al chico. Con el Annihilation Marker como base, una parte del problema de mi plan está resuelto. Pero el otro problema aún persiste. Energía sagrada. Mi plan requiere niveles absurdos de energía por parte del sistema celestial, ya que necesitaría esa energía para infundir a los monstruos generados dentro de las puertas con dicha energía sagrada, la cual los cazadores ganarían en forma de exp, fortaleciéndolos a un nivel fundamental, sin mencionar los materiales que se generarán en las puertas para que la humanidad los coseche y use para sí mismos. Se abren portales en el mundo humano. El sistema genera monstruos en los portales. Los humanos los derrotarán. Los monstruos muertos se disiparán en energía sagrada, que penetrará en los humanos que los maten. Los cazadores se fortalecerán con cada muerte, a la vez que aumentarán su esperanza de vida, y el ciclo se repetirá. 5. Entre este ciclo, también incorporaré el sistema de karma para asegurarme de que la avaricia no sea la ruina de la humanidad en estos tiempos. Pero aún no he considerado cómo funcionará. Tal vez sea mejor llamarlo un plan básico en lugar de un plan aproximado. De todos modos, el mayor problema para este plan es el requerimiento de energía sagrada, ya que el sistema no puede generar ese tipo de poder necesario para soportar la cantidad de monstruos que nacerán en las puertas y al mismo tiempo apoyarme a mí y a los otros ángeles, además de suprimir a los otros seres sobrenaturales en la tierra. Con ese fin, estoy recopilando las 4 reliquias sagradas que Dios dejó en el sistema Sacred Gear y al mismo tiempo estoy buscando otros Sacred Gears que puedan ayudarme a resolver los problemas que estoy enfrentando. 2. Espero que con las 4 reliquias sagradas que tienen residuos del poder de Dios en ellas, pueda mejorar el sistema una vez más y hacer posible implementar mi plan, junto con otro de mis planes, que le prometí a Masaomi y Cleria. La opción para cualquier otra raza del mundo de transformarse en humana, incluidos los mitad humanos de todo el mundo.
Sinceramente, dado lo ansiosa que estaba Cleria por esta actualización en el sistema, me gusta pensar que habrá muchas personas en el mundo que querrían cambiar de su raza actual a humanos. 6. Pero esos planes son para el futuro. 1. En este momento, todavía necesito rastrear las otras 3 reliquias mientras también trato con esta organización recientemente revelada llamada Chaos Brigade. Sacudí la cabeza para deshacerme a esos pensamientos y continué trabajando en mi computadora portátil, mirando los detalles de la organización y al mismo tiempo considerando comprar tierras disponibles en las principales ciudades del mundo. Después de todo, no he olvidado la promesa que me hice hace tantos meses. La promesa de proteger este mundo y asegurarme de que no siga el mismo camino que el mío. Para ello, necesitaré cambiar cosas tanto a nivel sobrenatural como mundano. ¿Y qué mejor manera hay de lograr el aspecto mundano de esto que estableciendo mi propia empresa y luego dominando el mundo humano con ella? 13. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 40 comentarios. Votar 1 queda Chapter 40. Chapter 39 1 Valaquia, Europa del Este. Un niño de 10 años, con ojos rosados y cabello rubio platino, corría bajo el cielo nocturno mientras arrastraba a una niña casi 6 años mayor que él, que tenía el pelo rubio corto y los ojos rojo sangre. Gasper, déjame atrás. ¿Te estoy frenando? No. Esa gente te encerrará otra vez. Valerie. Gasper Vladi, el hijo vampiro del señor Vladi de la facción Tepes, corrió con todas sus fuerzas mientras arrastraba a su amiga de la infancia, Valerie Tepes, hija del rey Tepes de la facción Tepes de vampiros, con él a través de la tierra, con la intención de alejarse de su hogar abusivo. 2. Desde que Gasper tenía memoria, siempre había sido rechazado y menospreciado a cada paso debido a su herencia mitad humana. Sus hermanos de sangre pura lo odiaban, su padre era indiferente hacia él y su madre murió después de dar a luz, lo que los sirvientes y otros de la facción Tepes afirman que también fue por su culpa. Su único rayo de luz en esta vida oscura era su amiga de la infancia, Valerie, quien estaba igualmente aislada y odiada debido a su naturaleza de vampire como Gasper, sin mencionar el hecho de que la tradición de la facción Tepes de ser un clan dominado por hombres hacía las cosas aún más difíciles para ella debido a los absurdos talentos y poderes con los que nació, que incluso superaban a los hijos de sangre pura del rey Tepes. Es por eso que, después de sufrir tanto tiempo bajo la familia Tepes, Gasper finalmente encontró la oportunidad de huir de este lugar junto con su amigo, con la esperanza de encontrar una vida mejor para ellos. Originalmente, Valerie solo iba a ayudar a Gasper a escapar ya que los dos no podían encontrar una manera de alejarla de la familia también, ya que su monitoreo y seguridad eran mucho más estrictos que los de un vampiro como Gasper, a quien nadie le importaba. Sin embargo, algo sucedió en los últimos meses que sumió a ambas facciones de vampiros en el caos. Gasper y Valerie no sabían los detalles de lo que sucedió, solo que, de alguna manera, muchos de los miembros de alto rango de ambas facciones que estaban en el mundo, acumulando riqueza, poder y seguidores humanos para las facciones, habían muerto espontáneamente de la nada. 2. Esto dio lugar a que las facciones distribuyeran su mano de obra por sus territorios y trataran de averiguar qué estaba sucediendo afuera. Esto también significó que no tenían tiempo para centrarse en Valeria tanto como lo hacían en el pasado. Aprovechando esta oportunidad, Gasper finalmente logró sacar a su amigo del lugar abusivo que habían llamado hogar durante sus cortas vidas hasta el momento. Desafortunadamente para los niños, el destino es algo voluble. Cuando Gasper y Valeria finalmente cruzaron las barreras sin forma que cubrían los vastos territorios de la facción Tepes, un grupo de vampiros emergió de las sombras de los árboles, como si estuvieran esperando a los dos niños. Gasper y Valeria casi se desploman al ver el rostro del líder del grupo. Trifas. Trifas Mantar de la casa Manter, parte de la facción Tepes, se burló de los dos vampirs. Vaya, vaya. ¿Podrías mirar eso? Parece que la información que obtuve después de torturar a tus sirvientes era correcta, Valerie. Pensar que ustedes dos traicionarían al clan así. Me pregunto qué le hará el rey Tepes a tu amiguito después de esto. Valerie miró fijamente a Trifas mientras tiraba de Gasper detrás de ella, protegiéndolo con su cuerpo. ¿Qué deseas? ¿En serio? ¿Me lo preguntas ahora? Mantar sonrió con malicia a la muchacha más joven. No hay nada que ustedes dos puedan ofrecerme que pueda superar cualquier recompensa que el rey Tepes me dé por deshacerme de una desgracia para nuestro clan como ustedes. Valerie se mordió los labios con miedo. En su memoria, su supuesto padre siempre había sido un individuo frío y calculador que solo se preocupaba por sí mismo y por la reputación del clan.
Debido a esta personalidad suya, había permanecido encerrada en la casa de la facción Tepes toda su vida, aislada en su habitación, donde nadie podía siquiera saber de su existencia. Así como Gasper la veía como la única luz de su vida, ella también lo consideraba la única familia que le quedaba en este mundo. Por eso ella haría cualquier cosa para protegerlo. Con una postura torpe, Valerie se disparó hacia Mantar, intentando atacarlo con todo su poder, lo que aturdió momentáneamente al sangre pura en cuestión por lo absurdo del acto. ¡Corre! Gasper. Yo los detendré, detenernos. ¡Qué delirante! El shock momentáneo desapareció con la misma rapidez, lo que le permitió a Mater derrotar fácilmente a Valerie, quien nunca había sido entrenada en su vida y no podía usar su poder adecuadamente. Mirando al adolescente, Mantar sonrió mientras sus subordinados capturaron fácilmente a Gasper y lo ataron por completo. Mirando fijamente a los ojos de Gasper, que estaban muy abiertos por el miedo y la ira, Mantar tuvo una idea siniestra, que hizo que su sonrisa maliciosa se ensanchara aún más. ¿Sabes, Valerie, si hubieras huido sola, quizá ya habrías logrado escapar. Pero, al llevarte a este enano, sellaste tu destino. Tomando a la niña por el cuello, la giró y la puso frente a Gasper. Si querías que alguien te calentara, había muchas otras opciones, ¿verdad? Pero no importa. Veamos si tu querido amigo puede salvarte, ¿eh? Un escalofrío recorrió la columna de Valerie cuando Mantar inclinó su cabeza hacia un lado antes de arrancar la parte superior de su vestido, exponiendo su cuello ante él. Gasper se esforzó al darse cuenta de lo que Mantar estaba tratando de hacer, pero ¿cómo podría un niño de 10 años como él luchar contra vampiros de sangre pura completamente desarrollados? Del mismo modo, Valerie también se había dado cuenta de lo que Mantar quería hacer. El hombre quería beber su sangre, drenándola por completo del líquido que le daba vida, y matarla de forma lenta y dolorosa. Al darse cuenta de esto, Valerie sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Sin embargo, aún conservaba una frágil sonrisa mientras se veía obligada a mirar fijamente a su única amiga en este mundo. Está bien, Gasper. Estaré bien. Solo vete a dormir. Todo estará bien. Gasper no se dejó engañar por sus palabras, y su leve hipnosis tampoco lo afectó. Solo lo hizo forcejear con más fuerza para liberarse de sus ataduras mientras sentía una extraña sensación en los ojos, y su desesperación crecía a cada segundo. Mantar, por otro lado, disfrutaba de esta sensación de poder. El hecho de haber tenido el poder de decidir el destino de una chica que técnicamente tenía un estatus superior al suyo. Sintió que esta era la sensación más hermosa que había tenido en su vida. Es una pena no tener mucho tiempo. Si lo hubiera tenido, quizá podríamos habernos divertido más con ella y el chico. Me habría encantado ver si el chico se derrumbaba cuando mis hombres y yo termináramos de divertirnos con su querido amigo. Sus pensamientos se detuvieron en seco y sus expresiones se congelaron cuando sintió que las poderosas protecciones que él y todos los demás vampiros habían recibido de sus aliados se rompían, lo que indicaba que ahora tenían un límite de tiempo más ajustado que antes. Los artefactos mágicos que los protegían de la opresión del sistema celestial durante un par de horas al día se habían roto, lo que significaba que solo tenían unos minutos antes de ser incinerados por el sistema celestial. Desafortunadamente para el vampiro, antes de que pudiera hacer algo, una presión opresiva y sin forma descendió del cielo, dejando a los vampiros incapaces de moverse siquiera un centímetro. Mi señor me advirtió de antemano que los de su especie son peligrosos y están extremadamente degenerados. Pero supongo que ni siquiera él logró estimar la profundidad de la oscuridad de los de su especie. Con gran dificultad, Mantar y sus matones lograron estirar el cuello para mirar hacia arriba, solo para sentir que el terror puro los consumía. Un ángel acorazado con 10 alas de luz pura flotaba en el aire con los brazos cruzados. Su sola presencia y poder presionaban a los vampiros como una montaña. Serafín Empíreo, el ángel más fuerte aparte de los 4 arcángeles y su señor. Bajo la mirada de este poderoso ángel, los vampiros ni siquiera pudieron pronunciar una palabra mientras descendía lentamente de los cielos. Por otro lado, Valerie aprovechó esta oportunidad para arrastrarse lentamente hacia su amiga mientras sus atacantes estaban ocupados. Al llegar hasta Gasper, liberó al niño y lo abrazó mientras miraba al ángel con miedo y asombro. En cuanto al ángel, su mirada bajo el yelmo nunca se apartó de la chica en cuestión. En cuanto a los demás vampiros, le traían sin cuidado, ya que no eran su objetivo. Mantar finalmente reunió todo el coraje que pudo y trató de mirar fijamente al ángel. ¿Cómo te atreves a interferir?
Explosión brillante 6. En el momento en que se invocó el hechizo de séptimo nivel, una explosión de luz pura estalló en el área, envolviendo a todos. Mantar y sus matones fueron vaporizados instantáneamente, sin siquiera tener la oportunidad de gritar antes de que sus cuerpos y almas fueran destruidos por el hechizo. 8. Sin embargo, Valeria y Gasper ni siquiera sufrieron un rasguño a pesar de quedar atrapados en el radio de la explosión. A medida que el ángel descendía del cielo, el miedo que Valerie sentía por el ángel creció en intensidad mientras caminaba hacia ella, ahora entendiendo que no tenía ninguna posibilidad contra el ser que podía aniquilar a Mantar tan fácilmente cuando ella estaba completamente indefensa contra el vampiro antes. Lo que ella no sabía era que Serapen Pyrean no tenía ninguna intención de atacarla a ella ni a Gasper. El hechizo, explosión brillante, solo daña a quienes tienen un valor de karma negativo y su intensidad aumenta cuanto menor sea. Por lo tanto, tenía sentido que los vampiros, cuyo karma era tan malo que al ángel le parecían agujeros negros, fueran aniquilados tan rápidamente por el hechizo. Los niños, por otro lado, no tenían mal karma, por lo que era obvio que el hechizo no les haría daño. Sin mencionar que Valeria era el objetivo del ángel desde el principio. Originalmente, Empyrean iba a infiltrarse en el clan Tepes, tomar el Sephiroth Graal de la niña y regresar con su señor como se le había ordenado. Sin embargo, después de ver la interacción entre los vampiros de sangre pura y los niños, el ángel cambió su plan. Arrodillándose ante los niños asustados, el ángel lentamente se quitó el casco, revelando a un hombre de piel oscura, con cabeza calva y brillantes ojos color ámbar. 13. Tranquilos, hijos de hombre y bestia. Si hubiera querido hacerles daño, ya habrían perecido hace mucho. Valeria permaneció en silencio, apretando a Gasper con más fuerza contra su pecho por el miedo. Pero, poco a poco, ese miedo se desvanecía, pues el ángel no hacía nada para dañarla ni a ella ni a su amiga. Finalmente, después de reunir coraje, habló con una voz que era apenas más alta que un susurro. ¿Qué quieres de nosotros? El ángel le sonrió a la niña. Una acción que, de alguna manera, la relajó un poco. Originalmente, iba a quitarles algo que originalmente pertenecía al cielo. Pero ahora, deseo ofrecerles a ambos la oportunidad de una vida mejor. El ángel se mantuvo erguido mientras extendía su mano hacia los niños. Puedo sacarte de aquí y llevarte a un lugar donde ya no estarás oprimido. Ya no tendrás que vivir con miedo. Recibirás todas las necesidades básicas que necesitas. Sin embargo, la intensidad del brillo en sus ojos aumentó a medida que pronunciaba sus siguientes palabras. Tendrán que jurar que están dispuestos a dejar atrás la parte de ustedes que nació de las bestias de la oscuridad. Que estarán dispuestos a convertirse en humanos completos, renunciando a los poderes oscuros que llevan dentro y a comenzar de nuevo como humanos. 16. ¿Qué dicen? Hijos de la humanidad y su enemigo. ¿Están dispuestos a dejar atrás la naturaleza oscura de sus cuerpos y abrazar plenamente a la humanidad? Ese día, el destino cambió una vez más, ya que Valeria y Gasper, después de mucha deliberación, aceptaron la oferta del ángel. 5. Notas del autor. La apariencia de Serapen Pyrean se inspiró en Tyrael de las cinemáticas del juego Diablo. 5. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 52 comentarios. Votar 1 queda Chapter 41. Chapter 45. Michael se sentó junto a sus hermanos tristemente mientras Uriel y Rafael se reían de su difícil situación, mientras que Gabriel solo sonreía felizmente. Deja de reír. Jajaja. 4. Las palabras de Miguel solo hicieron que sus compañeros ángeles estallaran en carcajadas, lo que hizo que el exgobernante del cielo se enfadara aún más. Está bien, ya basta de eso, hermano Uriel, hermano Rafael, tenemos que volver al tema en cuestión antes de que el hermano Aetherion termine de actualizar el sistema nuevamente. Los dos arcángeles en cuestión sonrieron ante las palabras de Gabriel. Está bien, está bien. Vamos a ello. Gabriel dejó los documentos frente a sus hermanos según las ideas de su hermano mayor, y Michael tenía la pila de documentos más alta de todos, lo que lo hizo enfurruñarse aún más. Ignorándolo, Gabriel comenzó a explicar las tareas que Aetherion les dio a todos los demás arcángeles. Hermano Uriel, serás responsable de entrenar a los humanos de la iglesia en todas sus cenas. ¿Cuánto éxito has tenido con la magia de Tyr que nos enseñó el hermano Aetherion? 3. Uriel sonrió mientras levantaba su mano y movilizaba su maná recién obtenido, creando una gota de agua sin la necesidad de cantar el nombre del hechizo usando magia silenciosa. 3. He alcanzado el nivel 7. 4. Bien.
Entonces, serás responsable de perfeccionar las habilidades de combate de los humanos, así como su magia de nivel. Uriel asintió ante las palabras de su hermana y tomó los documentos frente a él, leyéndolos para confirmar aún más el plan establecido para él. Gabriel se volvió hacia Rafael. Hermano Rafael, usted es responsable de los refugios que se están construyendo para los pobres bajo la nueva empresa fantasma de la iglesia. ¿Cómo va el progreso? Bastante bien. Ya hemos abierto puertas en muchas ciudades de Norteamérica, Canadá, la Ciudad del Vaticano, la UE y muchos otros países occidentales. En otros países y ciudades también se están construyendo nuestros refugios y deberían estar listos en unos días. 5. Gabriel asintió con satisfacción y se giró hacia Michael, quien tenía la cabeza enterrada bajo la pila de documentos por el agotamiento y la depresión. 1. Hermano Michael. ¿Cómo van las cosas por tu lado? Terrible. Creí que por fin me había librado de la responsabilidad de mantener el sustento de nuestro pueblo después de que el hermano Aetherion asumiera el cargo, pero nunca imaginé que volvería a imponerme responsabilidades. Quiero protestar. Quiero que se promulguen leyes laborales en los cielos contra el exceso de trabajo injusto. Exijo a mi abogado. 5. El hermano Aetherion tiene razón, estás leyendo demasiada ficción humana. 4. Las palabras de Gabriel hicieron que Michael se enfadara aún más, recordando cómo Aetherion le quitó todos sus mangas y libros y le dijo que se concentrara en el trabajo. 2. Suspirando cansadamente, Michael comenzó a hablar de su versión de los hechos mientras aún estaba acostado en la mesa. Con un poco de manipulación del mercado de valores, un poco de hipnosis y espionaje corporativo, Seventh Haven Incorporated aspira a convertirse en una empresa realmente exitosa que se dedique a todo tipo de bienes de consumo en los próximos años. 8. Sus palabras hicieron que Gabriel sonriera aún más mientras ella le daba su propia versión de los hechos. Entonces, supongo que tampoco tendré que preocuparme por mi parte si puedes ganar suficiente dinero para ello. Cuando Aetherion partió en busca de las 4 reliquias junto con Empyrean y los guardianes querubines, encomendó una tarea a los 4 arcángeles. Comenzar a establecer un punto de apoyo firme en la sociedad humana y guiarla hacia un futuro mejor. Para ello, asignó a cada ángel tareas que se ajustaban perfectamente a sus necesidades. Michael quedó a cargo de la empresa privada que Aetherion estableció durante su búsqueda, The Seventh Haven Incorporated, una empresa que se ocupaba de todo tipo de productos y que ahora estaba empezando a abrir sus primeras tiendas minoristas en la UE y, si todo iba según lo previsto, se expandiría por todo el mundo. Su principio de funcionamiento era simple. La empresa principal se dedicaría a la I+D de todos los bienes de consumo existentes, con el claro objetivo de crear productos asequibles y duraderos que pudieran venderse a bajo precio en sus divisiones minoristas, tanto a escala individual como industrial. De esta manera, Aetherion esperaba acaparar el mercado y convertir a su empresa en la gobernante del segmento comercial. Una vez que ese plan tenga éxito, también tenía un plan en el que Seventh Haven Incorporated se expandiría a la banca, el entretenimiento, el transporte y todas las demás industrias existentes con los mismos objetivos. 8 productos baratos, eficientes, duraderos, reparables, sostenibles y reciclables en todos los ámbitos. 3 para sectores como la banca y el entretenimiento, su enfoque principal estaría en servicios de calidad al precio más bajo posible. Esta empresa también comenzaría a financiar a ciertos políticos y grupos de presión que serían beneficiosos para la humanidad en su conjunto y para la Tierra una vez que comiencen a funcionar. 3. Esta fue la razón principal por la que Miguel sintió ganas de llorar. Porque todo esto le fue encomendado, lo que convirtió su carga de trabajo en la mayor de los 4 arcángeles. 2. En cuanto a Uriel, él sería responsable de manejar el lado sobrenatural de las cosas en el mundo humano. Él es responsable de entrenar personalmente a las fuerzas de la Iglesia, junto con muchos otros ángeles, ayudándolos a refinar sus habilidades y capacidades mientras también les enseña el sistema de magia de niveles que Aetherion les dio. Rappel, por otro lado, tuvo la segunda mayor carga de trabajo de los 4. Fue responsable de operar el grupo global humano El Fare, una sucursal de Seventh Haven Incorporated. Su trabajo es abrir refugios para personas sin hogar, orfanatos, escuelas gratuitas e institutos de capacitación profesional en todo el mundo. Sus fondos le serían entregados por su empresa matriz, lo que significaba que no habría nadie externo que pudiera entrometerse en sus negocios. Los refugios y orfanatos acogerían a los humanos que no tuvieran a dónde ir y les darían comida, techo y ropa mientras lo necesitaran. Sin embargo, no sería gratis. Para los niños, estarían obligados a estudiar en las escuelas del grupo para forjarse un futuro.
A las personas sin hogar se las colocaría en institutos de capacitación donde se les enseñarían las habilidades y los conocimientos necesarios para cualquier industria que elijan, lo que les daría la oportunidad de forjar una vida por sí mismos. Incluso las personas con discapacidades y enfermedades serán atendidas en hospitales que este grupo poseerá muy pronto. Y quienes tengan discapacidades físicas tendrán oportunidades alternativas para adquirir habilidades y obtener empleos acordes a sus necesidades. 5. Sin embargo, la única regla férrea que este grupo debe seguir es que no se permitirá que ninguna persona perezosa permanezca en sus refugios. No se tolerará a personas que solo quieran holgazanear y utilizar los recursos de los refugios sin ningún deseo de mejorar sus vidas. 2. Gabriel, por otro lado, tenía un trabajo que era fácil y difícil al mismo tiempo. Ella será responsable del aspecto político del asunto. Metatron, a quien obligaron a regresar al trabajo bajo la amenaza de quitarle toda su mercancía y literatura ninja, ayudaría de Gabriel en esta tarea. 3. Estos dos, junto con muchos de sus subordinados, serían responsables de manipular la escena política en cada país donde pudieran establecerse y hacer que las cosas fueran en una dirección determinada en función de las opciones disponibles. Pero el objetivo principal siempre sería mejorar la vida de la gente común y facilitar el desarrollo de tecnologías e ideologías que resulten beneficiosas para la humanidad en su conjunto. La financiación de todas estas campañas políticas provendría, obviamente, de la empresa de Michael, lo que significaba más trabajo para él. Una vez más. 4. Mirando a su hermano, que estaba al borde de llorar mientras leía la enorme pila de documentos, Gabriel sonrió nuevamente. Justo cuando los 4 ángeles estaban a punto de relajarse y hablar de otras cosas, sintieron que el sistema celestial cambiaba nuevamente y una nueva y más fuerte ola de energía sagrada y luz se acumuló rápidamente dentro de sus cuerpos. Parece que el hermano Aetherion ha terminado con sus nuevas modificaciones al sistema. Uriel sonrió ante las palabras de Rafael. Qué lástima ser Belcebú ahora mismo. Lo último que supe es que estaba estudiando las modificaciones del sistema para modificar sus propias piezas malignas. Sin embargo, ahora que el sistema ha cambiado de nuevo, tendrá que empezar de cero. Otra vez. 6. Las palabras de Uriel hicieron reír a los ángeles, pero Gabriel hizo pucheros. Eso me recuerda, el hermano Michael y yo tenemos una reunión con los Satanás la próxima semana para discutir algún tipo de tratado que quieren proponer. Teresa, ¿sí? Eso va a ser divertido. Rafael negó con la cabeza ante las palabras de Uriel, sabiendo que estaba ansioso por luchar contra los demonios desde que su fuerza se vio reforzada por el sistema celestial y la magia del nuevo nivel. Sin embargo, sabía que no sería prudente iniciar un conflicto. Considerando cómo están los cielos en estos momentos en términos de fuerza militar, no hay duda de que los cielos pueden defenderse por sí solos, e incluso tener una ventaja en cualquier recreación de la Gran Guerra en esta era. Sin embargo, el problema es que el mundo humano no puede manejar ese tipo de conflicto. 3. La pérdida de vidas sería demasiado alta para justificar cualquier objetivo que las 3 facciones pudieran tener al iniciar semejante guerra. Por lo tanto, era aconsejable mantener conversaciones diplomáticas en lugar de un conflicto abierto. 2. Por supuesto, también depende del otro lado cómo proceden las cosas, como con las muchas reuniones que los cielos han tenido en el último mes o dos. De todas las reuniones, algunas se destacaron en la memoria de los ángeles. La forma sorprendentemente fría en que se desarrolló el encuentro con el panteón hindú, con un pacto de no agresión firmado entre ellos después de que los cielos acordaron no intentar convertir las creencias del pueblo hindú al cristianismo, y proporcionaron al panteón hindú la mecánica básica del sistema celestial para que puedan establecer un sistema similar propio. 8. A cambio, los cielos obtuvieron una alianza con el panteón hindú, donde apoyarían a los cielos en cualquier esfuerzo que tuvieran en el futuro junto con la promesa de combinar cualquier sistema que terminaran desarrollando con el sistema celestial, lo que permitiría al sistema celestial compartir su carga con cualquier nuevo sistema que los hindúes terminaran desarrollando y al mismo tiempo obtener nuevos tipos de magias y técnicas que los hindúes incorporarían a su sistema, al igual que obtendrían las técnicas del sistema celestial. Por supuesto, habrá algunas técnicas, como la magia de nivel del sistema celestial, y cualquier magia secreta que tengan los hindúes, que no se compartirían, pero en general, este intercambio de técnicas, magias, energía y protecciones demostraría ser una gran bendición para todos los humanos que viven en los territorios de ambas facciones. 3. Vishnu incluso dio a los cielos un pequeño artefacto divino personal como muestra de su promesa y alianza, mostrando cuán serio era el panteón hindú acerca de esta reunión.
De manera similar, la reunión con los panteones griego, nórdico y chino salió igual de bien, aunque en su mayoría fue solo un pacto de no agresión que se firmó junto con el intercambio de algunas cosas e información para obtener el permiso para operar en los territorios de cada uno y obtener una promesa de los tres panteones de no interferir con los esfuerzos del sistema celestial para salvaguardar a los humanos. 5. Sin embargo, el peor encuentro tuvo que haber sido con el panteón sintoísta. La arrogancia y las políticas aislacionistas de Takamagahara perturbaron la mente de todos los ángeles. Pero el más enfurecido fue Aetherion. 3. La forma en que los Shinto ni siquiera estaban dispuestos a considerar la idea de dejar que el sistema celestial protegiera a los humanos y hablaban como si las acciones de los cielos fueran innecesarias, mientras los humanos morían a diestra y siniestra en sus tierras a manos de varios yokai rebeldes y demonios callejeros realmente hizo que Aetherion viera rojo. Los cuatro hermanos desconocen qué hizo Aetherion exactamente tras invitar a Amaterasu y Tsukuyomi a una cámara privada para conversar. Lo que sí saben es que, tras esa conversación, los dioses sintoístas no han abandonado Takamagahara ni han intentado contactar con nadie más para conversar ni interferir con sus ángeles que estaban en Japón. 3. Incluso los yokai habían desaparecido por completo de los reinos mortales, encerrándose en sus dimensiones de bolsillo en Kioto y sin aventurarse a salir a buscar nada. 6. Los cuatro ángeles decidieron olvidarse a esas cosas ya que no era el momento de pensar en esos incidentes. Al unísono, se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia la entrada del séptimo cielo. Ahora que su hermano había terminado con los nuevos cambios, estaban emocionados de escuchar qué tipo de cambios había realizado esta vez. 1. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 56 comentarios. Votar 1 queda Chapter 42. Chapter 41. Sentí que mi corazón se hundía cuando Michael, Gabriel, Uriel y Rafael vieron mis planos y me miraron de forma extraña, como si me vieran por primera vez. Hermano, no pretendo ofenderte ni nada, pero ¿no crees que este plan tiene demasiados fallos? Incluso para ser un borrador. La forma inocente en que Gabriel dijo eso me causó la mayor cantidad de daño, lo que me hizo encorvarme un poco. 2. Después de realizar el último parche al sistema y enviar la información relevante a Azazel y enviar las notificaciones a los portadores de Sacred Gear humanos y a los miembros de la Iglesia, que son el grupo principal que se verá más afectado con esta actualización, llevé mi plan para la humanidad y las puertas a mis 4 hermanos mayores, con la esperanza de obtener algún tipo de conocimiento y ayuda para refinar esta idea. Sin embargo, viendo que todos me miran de forma extraña, está claro que han encontrado muchos problemas en los planes que yo ni siquiera había considerado en primer lugar. Reclinándome en mi silla, le hice un gesto a la única arcángel mujer para que pasara adelante. Asintiendo ante mi gesto, señaló algunas cosas que encontró faltantes en la idea. Si bien el plan general es correcto, hay muchos problemas que creo que deberían abordarse antes de implementar esta idea. El mayor de ellos es el gran número de víctimas que se derivarán de ella. 1. Suspiré ante su pensamiento. Cierto. Me he dado cuenta de que, haga lo que haga, habrá bajas, y me cuesta encontrar la manera de mitigar ese problema. ¿Alguna idea? 1. Gabriel asintió emocionado. Utilicen a los ángeles guardianes para eliminar las bajas por completo. Está bien, es una buena idea. Me incliné hacia adelante ante sus palabras. Explique más, por favor. Podemos usar a los ángeles guardianes para proteger a sus protegidos y sacarlos del peligro cuando las puertas se abran, salvándoles la vida, pero permitiendo que las puertas les infundan la amenaza de muerte para que los humanos puedan trabajar con ahínco para aumentar su poder. 3. Una buena idea, pero hay un problema. Michael intervino ante la sugerencia de Gabriel. No todos los humanos tienen un ángel guardián que los siga invisiblemente todo el día. Actualmente, solo a quienes tienen un karma elevado se les asignan ángeles guardianes, y nos estamos quedando rápidamente sin esa categoría de ángeles debido a la cantidad de humanos que nacen cada día con un karma elevado. 4. Sin mencionar que nuestros ángeles guardianes no pueden alcanzar a los humanos en los territorios de otros panteones, excluyendo el hindú. Incluso si los griegos, nórdicos y chinos se sintieran tentados a permitir la entrada de nuestros ángeles guardianes a sus territorios para resolver este problema, seguiría siendo el problema de la escasez de ángeles. Sin mencionar que es imposible convencer a los sintoístas y yorubas, quienes son aislacionistas extremos. Michael sonrió mientras pronunciaba esas palabras. Creo que una mejor solución sería implementar estas puertas de manera controlada.
Primero, abriremos algunos en los territorios que controlamos, donde los ángeles guardianes puedan proteger sutilmente a sus protegidos y asegurarse de que no haya víctimas humanas. Luego, a medida que los humanos se fortalezcan cada vez más en esta región, los demás humanos de todo el mundo se sentirán inevitablemente atraídos por este nuevo poder debido a su codicia inherente. Esto significaría que los otros panteones no tendrían más remedio que permitirnos hacer lo que queramos a menos que empiecen a perder gente en sus territorios mientras huyen a nuestros propios lugares en busca de poder y gloria. 4. Tararé ante esas palabras. Si bien es un plan sensato, veo que hay otro problema. Esto crearía desequilibrio y sospechas en los demás países humanos si las puertas estuvieran tan aisladas. Sin mencionar la posibilidad de una guerra que podría surgir por los recursos obtenidos desde dentro de estas puertas, que estoy planeando incluir para que sea una empresa más rentable para los humanos. Compartir mis preocupaciones con los ángeles también los hizo sentir mal, antes de que Uriel hablara. ¿Por qué no hacer un ejército privado perteneciente a su empresa? ¿De qué serviría eso? Uriel usó su energía sagrada para comenzar a tejer ilusiones en el aire para explicar mejor su idea. Utilizamos el ejército privado como seguridad para sus activos y ubicaciones. A medida que su empresa se expanda, lo cual ocurrirá, ya que la queremos en todo el mundo, podemos desplegar estas fuerzas de seguridad en esas zonas. Ahora, cuando las puertas se abran inesperadamente en todo el mundo, las fuerzas de seguridad podrían utilizarse en conjunto con los ángeles guardianes para rescatar a los mortales y protegerlos, lo que evitará bajas. 4. Gabriel le miró con el ceño fruncido a su hermano. Pero, ¿qué pasa con el propio personal de seguridad? ¿No acabarán muriendo o resultando heridos en el proceso? Uriel sonrió mientras se giraba para mirarme. El hacedor de aniquilación. Esa es la respuesta. Casi me levanté de un salto en estado de shock cuando escuché sus palabras. Genial. ¿Cómo no se me había ocurrido? Todavía no lo entiendo. Continué desde donde lo dejó Uriel porque entendí la esencia de su idea. Lo que Uriel sugiere es que usemos el creador de aniquilación, que ya he incorporado al sistema celestial, para crear humanos falsos sin alma ni verdadera inteligencia, solo programados para actuar de cierta manera, para que actúen como personal de seguridad. De esta manera, cuando las puertas se activen, el personal de seguridad podrá morir protegiendo a los humanos, creando un mayor impacto y una sensación de peligro para los humanos, ya que estos humanos falsos se crearán de carne y hueso real mediante el uso del Sacred Gear. De esta manera, no habrá bajas en la raza humana, pero aún así tendrán una sensación inmediata de crisis que los obligará a buscar poder dentro de las puertas para protegerse. Y como planeo debilitar extremadamente las puertas iniciales, esto les dará a los humanos suficiente tiempo y energía sagrada de los monstruos dentro de las puertas para enfrentarse a las puertas más fuertes que desplegaremos más adelante. Uriel asintió felizmente ante mis palabras, demostrando que había adivinado correctamente su idea. Esto también me dio una idea de cómo manipular la sociedad humana en los próximos años y asegurarme de que no ocurra nada que sea perjudicial para la humanidad. Humanos artificiales creados a través de Annihilation Maker, y luego imbuidos con una programación específica codificada en ellos para impulsar ciertas agendas e ideologías. 30 Físicamente, no serán diferentes de los humanos normales hasta el nivel celular, pero en verdad, serán nuestros peones que usaremos para controlar la sociedad humana y conducirlos hacia un futuro mejor. 5. Con esto puedo solucionar varios problemas de un solo golpe. Rappel continuó leyendo las notas mientras yo discutía esta nueva idea con Michael y la viabilidad de su aplicación antes de que él planteara sus propios problemas. Hermano, ¿cómo vas a abordar la cuestión de la sociedad en su conjunto una vez que las puertas entren en escena? Ese es otro tema con el que estoy teniendo problemas. Lo admití sin dudarlo mientras Rafael hacía su pregunta. Es cierto que habrá algunas repercusiones graves en el mundo humano una vez que lleve a cabo este plan, incluso con el nuevo plan que hice en el momento con la sugerencia de Uriel como base. En primer lugar, el problema de las bajas humanas dentro de las puertas, o más específicamente, los asesinatos que pueden llevarse a cabo dentro de las puertas, dada la naturaleza de la humanidad y como siempre encuentran una forma de hacer mal uso de las herramientas que se les dan. Para empezar, ya tengo un plan para limitar la entrada a las puertas según el nivel de los humanos, haciéndolo completamente seguro siempre que sean cuidadosos. Incluso he llegado a copiar la configuración de los juegos de clasificación de los demonios, permitiendo que los humanos sean expulsados a la fuerza de las puertas cuando están gravemente heridos.
11. Sin embargo, por lo que sé sobre la naturaleza humana, será solo cuestión de tiempo antes de que las personas poderosas se les ocurra pensar que pueden hacer cualquier cosa sin repercusiones. 1. Me recliné en mi silla y expresé el plan que ya había pensado, pero que no me pareció factible. Originalmente planeaba crear un organismo gubernamental que supervisara a los humanos despiertos, con los cielos supervisando dicho organismo y asegurándose de que nada saliera mal. Sin embargo, dado que nuestros números se dispersarán con el paso de los días, no creo que sea un plan viable. 4HM. Cierto. Dejemos eso de lado por ahora y veamos los aspectos más técnicos del plan. Primero, ¿qué opciones están considerando para generar las puertas? Estoy pensando en usar el sistema para generar las puertas mediante los poderes de distorsión de la realidad de la energía de la brecha dimensional. Alternativamente, también podemos incorporar la dimensión perdida al sistema para lograr un resultado similar. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras, así que no estoy seguro de cuál usar. Mi plan original era usar el sistema en sí para generar las puertas, pero después de incorporar Annihilation Maker al sistema, se me ocurrió obtener algunos otros Sacred Gears que pudieran ser útiles en mi plan, así que decidí obtener también Dimension Lost de su portador antes de que despertara. Con la habilidad de la dimensión perdida amplificada por la energía del sistema, puede crear una puerta en cualquier parte del mundo. Luego, el sistema se encargaría de crear el escenario, el fondo y los recursos que los humanos podrían aprovechar mediante el concepto de creación que ya posee. Luego, usará el creador de aniquilación para crear monstruos llenos de energía sagrada que lucharán contra los humanos. Una vez eliminados, la energía sagrada se transferirá a los humanos para mejorar sus cuerpos físicos y darles acceso a la energía sagrada para experimentar, además de proporcionarles una versión ligeramente modificada del panel del sistema que poseen los portadores de Sacred Gear. 2. Esto es lo más lejos que he llegado en términos de planificación. Rappel asintió ante mis palabras mientras continuaba hojeando los papeles. Durante horas, mis hermanos y yo repasamos los detalles y elaboramos un plan bastante práctico. Sin embargo, sabía que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, por lo que también necesitaba preparar planes de respaldo para ellos. ¿Y qué pasa con los otros panteones y las rabietas que seguramente lanzarán? Tengo un plan para eso también. Y el objetivo perfecto para demostrar dicho plan, dado lo que nuestros espías del inframundo nos han estado informando en los últimos días. 3.1 Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 53 comentarios. Votar 1 queda Chapter 43. Chapter 42 1 Grigori. Azazel se quedó mirando sin palabras mientras la pantalla frente a él mostraba claramente cuánto había jodido a lo largo de su vida. Valor de karma. -500, máximo, 1, realmente no tenías que hacerme esto, hermano Aetherion. Sus palabras fueron recibidas con silencio ya que él era el único en la habitación en ese momento, ya que sus subordinados estaban demasiado ocupados luchando con el resto de los ángeles caídos después de que se implementara el último parche en el sistema celestial, trayendo consigo algo que había estado temiendo y anticipando desde hacía algún tiempo. El sistema de karma para todos los ángeles caídos, y por extensión, la posibilidad de ser redimidos y traídos de regreso al redil en los cielos. Desde el parche, los ángeles caídos han estado alborotados ya que los mensajes que venían con el sistema mostraban claramente lo que tenían que hacer para reunirse con los cielos. Aquellos que tenían karma negativo tenían que hacer buenas obras y también arrepentirse verdaderamente de los pecados que habían cometido, lo que significaba que debían sentirse culpables por los pecados en primer lugar, para recuperar el buen karma. Si bien la posibilidad de volver al cielo solo se les daría a aquellos cuyo karma alcance más 400 y más, todavía era una posibilidad que brillaba como un rayo de luz en las mentes de muchos caídos que deseaban recuperar su antiguo esplendor. Es por eso que se produjo un alboroto en Grigori cuando los ángeles caídos se apresuraron a salir y hacer algunas buenas acciones para tratar de jugar con el sistema, como dicen los jóvenes de hoy en día. Desgraciadamente, pronto descubrieron que el sistema ya había tenido esto en cuenta. Simplemente hacer algunas buenas acciones no sería suficiente para cambiar el valor de su karma. Deben desear arrepentirse sinceramente y sentirse culpables por los pecados cometidos en el pasado. El sistema interpretará su intención y solo entonces calculará su valor de karma. Azazel se reclinó en su asiento, sacó una vez más una botella de whisky y comenzó a beberla. Bien jugado, hermano.
Te aseguraste de que quienes no nos arrepentimos de nuestras acciones del pasado no tuviéramos una segunda oportunidad de volver al cielo. Una decisión fría y lógica, pero que apoyo incondicionalmente. Sabía que dirías eso. Azel casi saltó de su asiento ante esas palabras antes de darse la vuelta y encontrar a Eterión reclinado casualmente en su sofá. ¿Qué demonios? ¿Cómo llegaste sin que me diera cuenta? Aetherion sonrió ante la pregunta de Azazel. Magia. 8 Muy gracioso, hermano. Pero en serio, ¿cómo? Este lugar está encantado hasta el infierno y de regreso, en algunos casos literalmente, así que ¿cómo lograste pasar esas barreras tan fácilmente? Aetherion continuó sonriendo mientras apoyaba su rostro en su puño. Como dije, magia. Está bien, guarda tus secretos. Sacando otra botella de whisky, empujó un vaso lleno de esa sustancia hacia el ángel, quien negó con la cabeza, haciendo que Azazel se encogiera de hombros. Entonces, ¿cómo encontró tu gente la actualización? La mirada plana que Azazel le dio a su ex hermano fue toda la respuesta que Aetherion necesitaba mientras comenzaba a reír. ¿Es tan malo, eh? ¿Qué opinas? Supongo que es caos. Prueba el pandemonio absoluto. Jaja. Tiene sentido. Aún así, ¿no era esto lo que querían después de todo? ¿Una oportunidad de regresar al reino celestial? Azazel miró con nostalgia a través de su ventana, hacia los cielos púrpuras del inframundo. Sí. Eso es lo que muchos deseamos en el fondo, incluso hoy. Incluso después de rebelarnos, incluso después de luchar y matar a quienes una vez llamamos parientes. Seguimos deseando volver a lo que tuvimos. Al menos, la mayoría lo desea. ¿Cocabiel? Uno entre otros, sí. Azazel no ocultó nada y de inmediato le respondió a su hermano con la verdad ya que no era realmente un secreto. Cocabiel siempre había querido reiniciar la Gran Guerra ya que creía que los ángeles caídos eran la raza superior y deberían haber ganado la guerra si no fuera por el alto el fuego que se llamó abruptamente después de la muerte de Dios y los 4 satanes. Y no era el único ángel caído que creía en ello. Por eso él y su grupo siempre habían sido una molestia para Azazel, aunque Cocabiel era leal a su líder y obedecía sus órdenes, incluso si esto iba en contra de sus objetivos. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de esos pensamientos, Azazel se volvió hacia Aetherion y sonrió con ironía. Aún así, fue una jugada brillante, hermano. Destruiste directamente cualquier posibilidad de que alguien abusara del sistema karma al involucrar la intención, haciendo que solo quienes realmente desean hacer el bien y arrepentirse puedan obtener un valor positivo. De esta manera, puedes separar fácilmente a quienes buscan abusar del sistema de quienes realmente desean volver a la normalidad. Aetherion asintió con la cabeza ante esas palabras. No solo eso, sino que he incorporado este sistema de intenciones al sistema celestial en general, lo que significa que así funcionarán las cosas para los portadores de Sacred Gear, los miembros de la iglesia y todos los demás en el mundo de ahora en adelante. Buen plan. ¿Pero qué planeas hacer con los diablos? Sabes que las cosas han estado muy mal por aquí estos últimos meses, ¿verdad? Aetherion sonrió ante esa pregunta. Lo sé, Azazel. Por eso he venido hoy. Oh. En unos días, los cielos se reunirán con los satanes. Supuestamente, quieren proponernos algún tipo de tratado. Eso captó toda la atención de Azazel mientras dejaba su botella de whisky. Desde hace mucho tiempo, Azazel había estado haciendo planes para poner fin al estancamiento entre las 3 facciones y establecer una paz verdadera. Como alguien que se había desilusionado con la guerra y se había cansado de ella, genuinamente había querido terminar este conflicto y finalmente enterrar el hacha de guerra, de una manera u otra. Para ello, había hecho muchos planes a largo plazo e incluso estaba dispuesto a hacer cosas turbias para lograr su objetivo. Sin embargo, con el resurgimiento de Arael, ahora Aetherion, y las acciones posteriores de dicho ángel, creyó que este sueño suyo moriría de una manera horrible en los próximos días. Pero ahora vislumbró otra oportunidad. Así que, sin dudarlo, miró seriamente a Aetherion. Me uniré. Aetherion se rió entre dientes ante esas palabras. Ni siquiera te he invitado, Azazel. Actuar así te hace parecer desesperado. Estoy desesperado, hermano. Estoy cansado de tanto derramamiento de sangre y de tantas pérdidas de vidas sin sentido. Quiero la paz. Y si con esta reunión puedo sentar las bases de ese futuro, que así sea. Aetherion le sonrió tristemente a Azazel. No creo que sea tan fácil, Azazel. Sobre todo con los planes que pienso implementar, que nos convertirán en enemigos de innumerables seres poderosos de todo el mundo.
Sin mencionar que, con mi reforma del sistema, he eliminado directamente gran parte de la fuerza militar que los demonios tenían hasta ahora. ¿Aún crees que la paz es posible en estas circunstancias? 4. No lo sabré a menos que lo intente, hermano. Además, el poder de Azazel aumentó a medida que una sonrisa confiada se dibujó en su rostro. ¿Cuándo he tenido miedo de hacer enemigos? Ja ja ja. Está bien. Te enviaré la invitación mañana. De repente, el teléfono de Aetherion sonó con una notificación, lo que le hizo mirarlo con una ceja levantada antes de sonreír un poco. Qué interesante. Felicita de Benemune de mi parte, ¿quieres? Azazel miró confundido a su hermano, quien se teletransportó. Pero su confusión se aclararía en pocas horas cuando Benemune regresara a Grigori con paso firme y una sonrisa en el rostro. Porque el sistema había calculado la autenticidad de sus buenas acciones en el pasado y había recalculado su valor de karma para que estuviera por encima de los 100 puntos, lo que significaba que ahora podía usar un poco de energía sagrada pura junto con su luz contaminada, de la cual el sistema había eliminado gran parte de su corrupción, al igual que algunos otros ángeles caídos cuyas buenas acciones habían sido reconocidas por el sistema. 5. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 27 comentarios. Votar 1 queda Chapter 44. Chapter 43. Ciudad de Kuo. Dentro de una fortaleza bastante lujosa construida en el borde de la ciudad y oculta con hechizos de invisibilidad, 3 de los 4 Satanás se sentaron frente a los 3 ángeles mientras sus subordinados estaban a un lado. Sircex Lucifer, el actual gobernante de los demonios y el demonio más fuerte. Ajuka Belzebú, el creador del sistema Evil Piece y el único igual a Sircex entre los demonios que conocían. Y finalmente, Serafall Leviatán. El Satanás a cargo de los asuntos exteriores. 4 al lado de los demonios estaba Graifia Lucífoge, la esposa y reina de Sircex Lucifer. Del lado de los ángeles estaban Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales. Gabriel, el mensajero de Dios. Y Aetherion, el actual gobernante de los ángeles, no por elección, sino por necesidad, dado que Miguel prácticamente le dejó todo en sus manos y optó por evadir toda responsabilidad. 2. Por supuesto, como era de esperar, ambas partes tuvieron reacciones diferentes entre sí. Del lado de los ángeles, Gabriel miraba extrañamente a Serafall con un dejo de hostilidad en su mirada, algo que nadie esperaba de ella, mientras dicho demonio estaba ocupado mirando a Aetherion de la cabeza a los pies con una mirada evaluadora. 2. Michael mantuvo su sonrisa característica, pero miraba fijamente a Sircex, quien tenía una sonrisa irónica en su rostro gracias al incidente que ocurrió la última vez que estos dos interactuaron cara a cara. Ajuka, por otro lado, miraba a Aetherion seriamente mientras trataba de estimar el poder de este nuevo ángel del que nunca había oído hablar. Graifia también estaba mirando al ángel fuertemente armado que no podía molestarse con los demonios y sus acciones. En cuanto a Aetherion, estaba ocupado con su teléfono, ignorando todo lo que estaba pasando. 6. Incapaz de soportar más los enfrentamientos silenciosos en la sala, Sircex se aclaró la garganta y habló. ¿Comenzamos esta reunión? Todavía no. Hay otra persona que aún no ha llegado. Las palabras de Aetherion confundieron a los Satans. ¿Es otro ángel? Aetherion sonrió. Técnicamente, sí. Pero también, no, hablando del diablo. Un círculo de teletransportación familiar brilló en el suelo, lo que hizo que los Devis se tensaran cuando se dieron cuenta de quién había aparecido. Azazel, el chivo expiatorio de Dios, uno de los ángeles caídos originales y el líder de Grigori. Y junto a él apareció un ángel caído igualmente famoso. Baraquiel, la iluminación de Dios. 4. Al ver las caras atónitas del lado del diablo, Azazel sonrió antes de tomar el asiento vacío. Disculpe la demora, tuve que atender algunos asuntos en mi instituto. Aetherion guardó su teléfono ante esas palabras y sonrió, sabiendo que este pequeño plan suyo había funcionado perfectamente basándose en los rostros de los demonios. Ahora, pongamos en marcha este espectáculo, ¿sí? ¿Qué está haciendo aquí? La voz indignada de Serafall expresó lo que todos los demonios estaban sintiendo en su conjunto, haciendo que las sonrisas de Azazel y Aetherion se ensancharan aún más. Azazel rápidamente puso una expresión de dolor y miró a Serafall. ¿Qué? ¿No quieres que esté presente cuando haces tu magia? Leviatán. Serafall se estremeció ante las falsas y melosas palabras del gobernador de los caídos, lo que hizo que Aetherion sonriera aún más, si eso era posible. 2. Por favor no me hables así.
Entonces, no deberías hacer el ridículo en las transmisiones en vivo por internet sobrenatural con tu programa de chicas mágicas. En serio, ¿sabes lo traumatizada que me sentí cuando vi tu programa por primera vez en línea? Oye. A todos les encanta mi programa, 3 será falla, basta. Las tranquilas palabras de Ajuka detuvieron instantáneamente a la mujer demonio mientras se giraba para mirar a Aetherion. ¿Fuiste tú, no? ¿Quién transformó el sistema celestial en lo que es hoy? Aetherion se inclinó hacia adelante con interés y colocó su rostro sobre su puño. ¿Por qué piensas eso? Ajuka sacó un montón de documentos de su almacenamiento y los colocó sobre la mesa. Hace unos meses, comenzaron a llegar informes sobre un nuevo arcángel del cielo que se hacía llamar Aetherion. Al principio, solo eran rumores de quienes acompañaron al heredero del clan Barbatos en su cruzada personal contra Cleria Belial. Luego, nuestras fuentes de la iglesia nos confirmaron que era cierto. Estás siendo sorprendentemente sincero al hablar de tu infiltración en la iglesia. Ajuka se encogió de hombros ante las palabras de Aetherion. Es un secreto a voces. Uno que ya no vale nada, dado que la iglesia ha hecho limpieza y ha imposibilitado la infiltración de nuevo, con el sistema Karma eliminando a cualquiera que pudiéramos enviar como reemplazo. HM. Continúa. Ajuka sacó otro documento y comenzó a revisarlo. Justo después de que se confirmaran nuestros informes sobre su existencia, las cosas cambiaron repentinamente en el sistema celestial. Dejando el documento, miró seriamente a Aetherion, pero Sirceps se le adelantó y habló con un tono sombrío. Restablecer los engranajes sagrados de nuestros nobles. Convertir la Tierra en un territorio hostil para cualquiera de origen maligno. Dar a los humanos reencarnados la opción de volver a ser humanos y luego transportarlos a la Tierra a través del sistema si aceptan el trato. Suprimir el poder de todos los demonios que llegan a la Tierra en al menos 2 rangos. Usar el sistema celestial para erigir una barrera estabilizadora espacial en todo el planeta, dificultando enormemente el viaje desde el inframundo, e incluso los demás reinos adyacentes conectados a la Tierra, al reino mortal. El sistema Karma. El sistema B. 2. Mientras seguía hablando, el poder de Sirceps comenzó a disminuir con cada palabra, intentando presionar a los ángeles con su poder superior. Una táctica que había usado muchas veces antes y que le había salido bien. 2. Si no lo supiera, pensaría que estás apuntando directamente a los demonios y a los ángeles caídos con tus acciones. Al arrastrar el nombre de los ángeles caídos, Sirceps astutamente convirtió esto también en un problema de Azazel y trató de hacer que el gobernador se uniera a él para tratar de suprimir a los ángeles y obtener algunas concesiones y beneficios de ellos. Desafortunadamente para el Lucifer actual, Azazel no estaba de humor y simplemente continuó jugando con su teléfono, ignorando todo. 2. Al ver esto, Aetherion sonrió y se reclinó en su silla. De repente, las energías opresivas y destructivas en la habitación que fueron creadas por el poder de Sirceps se apagaron como una vela. Lo que lo reemplazó fue una fuerte presión que hizo que al diablo le cortara la respiración. Uno para ellos, fue como si hubieran sido arrojados a la superficie del sol, mientras la energía sagrada pura en el aire quemaba su piel como si fueran carne en una parrilla. 2. Aetherion todavía mantenía una sonrisa perezosa mientras se reclinaba en su silla con las piernas cruzadas y la cara apoyada en su puño. Sin embargo, sus ojos azules ahora eran de un oro sólido mientras que sus alas de un blanco puro se tiñeron con un tono de divinidad dorada similar al de sus ojos. A un lado, Empyrean se mantuvo erguido mientras él también manifestaba sus 10 alas hechas de luz pura mientras sostenía su lanza, haciendo que Graifia también se mantuviera erguida, congelando el suelo a su alrededor con su poder. Al ver ese enfrentamiento, Serafall y Ajuka se prepararon para realizar la canción y el baile habituales con los que estaban familiarizados después de tantos siglos, porque esta era una forma rutinaria de hacer las cosas entre las 3 facciones. Sirceps actuaría como un cabeza caliente, usando su poder para intimidar a sus oponentes, mientras que Serafall o Ajuka, dependiendo de quién estuviera presente, mediarían entre Sirceps y sus oponentes, permitiéndoles afirmar tanto su poder como su poder diplomático para ganar lo que quieren de estas reuniones. Sin embargo, hoy las cosas tenían que ir en contra del guión. Serafall no pudo evitar quedarse boquiabierta mientras el siempre gentil Gabriel, que siempre permanecía en silencio al lado de su hermano, se levantaba de su asiento antes de quitarse la túnica. Uno revelando la reluciente armadura plateada que no había usado desde el final de la Gran Guerra, junto con el cetro que antaño fue el símbolo del miedo para muchos demonios. Sus 12 alas se desplegaron tras ella mientras su energía sagrada se unía a la de Aetherion en la atmósfera.
Antes de que los demonios pudieran responder, Michael también se puso de pie, mostrando su propia armadura debajo de las túnicas y la espada llameante cuyas llamas púrpuras aún estaban frescas en las pesadillas de muchos demonios más viejos hasta el día de hoy. Con el poder combinado de los 4 ángeles presentes, la energía santa se había vuelto tan fuerte que ahora estaba dañando activamente a los 3 satanes presentes. Aetherion sonrió mientras se inclinaba hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Circex. No lo sabes, Gremory. Tienes razón. Estoy reprimiendo a los demonios y quitándoles su poder militar. Y no solo a los de tu especie, sino a toda raza que dañe a la humanidad. Ajuka se levantó de su asiento mientras su propia energía demoníaca brotaba de su cuerpo, ayudando al poder de su amigo, tal como lo hizo Serafall. El sistema de reencarnación está destinado únicamente a ayudar a repoblar nuestra especie. Aetherion ni siquiera dejó que Ajuka hablara más antes de manifestar una gran pila de archivos y arrojarlos a través de la mesa, aterrizándolos justo enfrente de Ajuka. Amonel Barbatos. Antiguo heredero del clan Barbatos. Secuestró a una joven humana de Gran Bretaña porque poseía un Sacred Gear, convirtiéndola a la fuerza en una demonio reencarnado. Luego la intercambió cuando no pudo seguir el ritmo de sus otros miembros de la nobleza, quienes también fueron arrebatados de sus hogares por él. Tras su muerte, los miembros de su nobleza, que no tuvieron voz ni voto en la destrucción de sus vidas, fueron etiquetados como demonios errantes por querer escapar del inframundo y fueron asesinados antes de que supiéramos lo que estaba sucediendo. Altran Paimon. Heredero de la familia Paimon. Este tipo tenía la peculiar costumbre de recoger humanos indefensos de la calle y convertirlos en sus juguetes. En particular, atacaba a adolescentes. Después de que el sistema celestial rescatara a estos jóvenes y les devolviera su humanidad, muchos se suicidaron, incapaces de superar el trauma, mientras que los que aún viven maldicen el nombre Paimon. El mismo Paimon cuya familia aún sirve en tu división de asuntos exteriores, Leviatán. La expresión de Serafall cayó mientras el disgusto llenó su corazón mientras miraba los archivos que Ajuka estaba estudiando seriamente. Vera Bellet. Esta mujer es la heredera de la familia Bellet y le encanta atacar a niños de otras razas, actuando como una figura materna para aquellos demasiado pequeños para saber lo que está pasando cuando los secuestra de sus familias mediante elaborados planes. Es lo suficientemente cautelosa como para no aparecer nunca en la Tierra, pero estamos esperando el momento para matarla en ese preciso instante. Aetherion sonrió, pero sus ojos no contenían nada más que puro disgusto mientras miraba a Ajuka, cuyos hombros seguían cayendo más y más bajo con cada palabra pronunciada. Creo que Lord Bellet trabaja en uno de sus institutos de investigación, ¿no? Oh, gran Satanás, Belcebú. Ignorando a los demonios incómodos, Aetherion continuó hablando. Pero las palabras que pronunció a continuación casi hicieron que Ajuka se levantara de su asiento en estado de shock. Diodora Astaroth. Heredera de la familia Astaroth. Tu amado primo, Belcebú. Se centra en muchachas consideradas sagradas doncellas o sacerdotisas de diversos panteones, incluida la iglesia, y urde elaborados planes para atraparlas. Luego, las viola física y mentalmente antes de convertirlas en sus esclavas. La sonrisa finalmente desapareció del rostro de Aetherion cuando se puso de pie. De repente, se sintió como si todo el mundo estuviera aterrorizado por lo que estaba por venir cuando una extraña lanza hecha de pura energía caleidoscópica se manifestó en la mano del ángel. Por primera vez en sus vidas, Circex y Ajuka sintieron terror absoluto mientras el arma se sentía como un mundo entero presionando sus propias almas, mientras las extrañas energías dentro de ellas se sentían como si pudieran destruir sus mismas almas allí donde estaban. Dime, demonios. ¿Qué se supone que debo hacer cuando los de su especie causan tal destrucción desenfrenada en el mundo humano? ¿Qué se supone que debo hacer cuando mortales indefensos son el blanco de su asquerosa raza para sus placeres repugnantes? ¿Se supone que debemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que hagan lo que quieran? Serafall tartamudeó mientras se recomponía y trataba de hablar. ¿De esos son solo los valores atípicos? De las 72 familias pilares del inframundo, solo 32 siguen vivas. Y de esas 32, hay 23 herederos familiares en ese montón de archivos que te di, Leviatán. Y eso sin contar los cientos de demonios de sangre pura de familias nobles menores y familias de demonios extra que han cometido actos similares. Dime, ¿quiénes son exactamente los que se salen de control aquí? Azazel finalmente guardó su teléfono y suspiró ruidosamente, ganando la atención de los demonios y los ángeles. Bueno, ya basta, hermano Arael, quiero decir a Aetherion.
¿Qué tal si nos sentamos y hablamos de esto como seres civilizados? 3. El deliberado desliz de la lengua por parte de Azazel no pasó inadvertido para los demonios, quienes archivaron ese nombre para investigarlo más tarde y sintieron alivio cuando Aetherion guardó su lanza. Con un suspiro dramático, Aetherion se sentó en su asiento, junto con sus hermanos, quienes dieron una mirada igualmente reacia antes de sentarse. Internamente, Azazel no pudo evitar elogiar a sus antiguos hermanos por sus habilidades de actuación estelares, pero externamente, tenía una mirada seria. Mira, de esta lucha no se obtiene nada. Nuestras tres facciones ya están debilitadas y no pueden permitirse otra guerra. Entonces, ¿qué tal si llegamos a un acuerdo? Azazel decía mentiras con la misma facilidad con la que respiraba, pues esa era su naturaleza. Uno de las tres facciones de la religión abrahámica, solo los demonios estaban en clara desventaja. Sobre todo ahora que todos los ángeles de antaño que habían sido asesinados habían revivido y se habían vuelto literalmente inmortales. Cuando Azazel se enteró por primera vez de cómo Aetherion había modificado el sistema de alguna manera para ayudar a todos los ángeles a reaparecer en los cielos si alguna vez eran asesinados manteniendo una atadura de energía sagrada siempre conectada a sus almas, sintió que estaba escuchando algo extremadamente extraño al sentido común del mundo. 3. Por otra parte, fue una idea concebida por su hermano Arael, por lo que no había sorpresa en que fuera completamente desquiciada, pero que de alguna manera terminara funcionando a su favor de una forma u otra. Incluso los ángeles caídos, que habían sufrido la menor cantidad de bajas en la guerra, sin mencionar que su tasa de fertilidad, que era superior a la de los demonios y podían producir nuevos ángeles caídos sin muchos problemas, eran superiores a los demonios en estos días tanto en número como en poder. Lo único que tenían a su favor los demonios era el sistema de reencarnación y sus dos llamados superdemonios. Unos Irceps y sus compañeros no sabían este hecho, pero aún así presentían que algo andaba mal con lo que decía Azazel. Sin embargo, en ese momento no estaban en condiciones de decir que no, ya que todo su guión había sido dado vuelta. Sebafalle, el diablo a cargo de los asuntos exteriores, finalmente recordó su deber original y se enfrentó a Azazel. ¿Qué tienes en mente? Azazel sonrió al ver el sutil asentimiento de Aetherion. ¿Qué tal si dejamos de lado todos estos viejos rencores y llegamos a un acuerdo que sea beneficioso para todos? 8. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 35 comentarios. Votar 1 queda Chapter 45. Chapter 44. Ciudad del Vaticano. Una niñita de unos 9 o 10 años estaba parada nerviosamente frente al hombre enorme que vestía la túnica de la iglesia. Sus ojos verde esmeralda miraban con curiosidad y nerviosismo mientras el hombre con una sonrisa amable se inclinaba para hablar con ella, mientras que la monja que dirigía la iglesia donde creció la niña parecía muy orgullosa de la niña, aunque la mujer mayor también se sentía preocupada por la niña. Como alguien que había abandonado la ciudad del Vaticano hacía mucho tiempo debido a los monstruos que la habitaban en el pasado, la anciana monja nunca había querido que los niños bajo su cuidado se involucraran con esas personas. Sin embargo, ahora que esta pequeña niña había despertado su equipo sagrado, simplemente no tenía otra opción que informar a la sede. El único rayo de esperanza que la anciana podía encontrar en todo este lío era que la iglesia ya no era lo que solía ser. El hombre enorme, Vasco Estrada, el actual líder de la iglesia, que tenía autoridad justo debajo del Consejo Celestial, formado por ángeles y el arcángel Miguel, sonrió mientras miraba a la niña frente a él. Hola, pequeño. Soy Vasco Estrada. ¿Me puedes decir tu nombre? Yo soy Asia Argento. Hola. Argento, ¿eh? Estrada miró sutilmente a la anciana monja, quien resopló al verla. No era de extrañar que Estrada se sintiera intrigado, ya que Argento era el apellido de la anciana monja, así que el hecho de que la niña recibiera este apellido de la anciana significaba que consideraba a Asia como su propia hija, al igual que otro exorcista bajo su mando que había acogido a una niña como hija suya. Vasco Estrada le sonrió a la chica nerviosa mientras se ponía de pie, haciendo su mejor esfuerzo para controlar su abrumadora presencia que había estado creciendo constantemente durante algunos meses, desde que había reanudado su propio entrenamiento junto a sus subordinados. Al igual que los propios ángeles, quienes también habían comenzado a crecer en poder después de que sus limitaciones fueron eliminadas por sus parientes más antiguos. Vasco Estrada extendió su mano a Asia. Ven, pequeña Asia. Déjame enseñarte los alrededores, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto.
Estrada se detuvo y esperó con una sonrisa mientras la nerviosa niña reunía todo su coraje y hablaba con determinación mientras agarraba el vestido de la vieja monja Argento con su pequeña mano. El padre Mateus me dijo que me quedaré aquí a partir de ahora. ¿Puede la hermana Argento venir conmigo? ¿Y el cachorrito también? Antes de que Estrada pudiera decir algo, la anciana monja se agachó frente a Asia y secó las lágrimas que amenazaban con caer de los ojos de la niña. Asia, sabes que no puedo abandonar mis obligaciones. Todavía tengo que cuidar de muchos de tus hermanos, ¿recuerdas? Pepero. La vieja monja Argento abrazó a Asia para consolarla. No te preocupes, Asia. Vendré cada 2 semanas para ver cómo estás. Además, podrás visitarme cuando quieras, ¿no? Esas últimas palabras fueron dirigidas a Estrada, quien simplemente asintió con una sonrisa. Como dijo la hermana Argento, ella tiene sus propios deberes. Pero te prometo que la verás cuando quieras, pequeña Asia. Y, sobre el cachorro, supongo que te refieres al mismo que sanaste, ¿no? Asia asintió temblorosamente ante esas palabras, secándose las lágrimas antes de mirar a Estrada. Muy bien. Hermana Argento, mañana enviaré a alguien a su sucursal. ¿Puede ayudarles a conseguir ese cachorro? Por supuesto, Cardenal Estrada. Todavía agachada frente a Asia, la hermana Argento acarició la cabeza de la niña mientras sus ojos brillaban con preocupación y calidez, como si realmente fuera la madre de Asia que la estaba enviando a la escuela o algún lugar lejano. Ahora, recuerda comer bien. Además, intenta aprender y ser asertivo. Si sigues siendo tan tímido como hasta ahora, ¿quién sabe cuánta gente se aprovechará de ti? Además, ¿recuerdas el mensaje mágico de nivel 2 que te enseñé hace unos días, verdad? Asia asintió con la cabeza ante esas palabras. Para la pequeña niña, esta era la única magia que conocía, y estaba muy orgullosa de ello porque era la única en su grupo de edad que sabía magia y además tenía un Sacred Gear. Porque la iglesia había prohibido a los niños aprender magia y otros métodos de lucha hasta que tuvieran al menos 12 años. Asia había escuchado de los adultos que estos cambios habían sido provocados por los arcángeles, quienes deseaban que los niños tuvieran una buena infancia. A los 12 años, los niños estarían lo suficientemente bien educados como para poder elegir su camino. Ya sea que quieran permanecer en la iglesia, convertirse en parte de ella en la capacidad que deseen o aventurarse y labrarse una vida por sí mismos. Por eso se les prohibió aprender estas artes. Sin embargo, las circunstancias de Asia eran completamente diferentes, por lo que la hermana Argento no tuvo más remedio que enseñarle el hechizo de mensaje del sistema de niveles debido a sus propios miedos. Mientras Asia asintió ante las palabras de la hermana Argento, la anciana monja habló con seriedad. Asia, escucha atentamente. Si alguna vez estás en peligro o crees que te están acosando, comunícate conmigo con el hechizo mensaje. Te llevaré lejos. Vasco Estrada dio una tos falsa, lo que hizo que la vieja monja mirara al hombre sin miedo, a pesar de que el hombre probablemente podría matarla sin siquiera mover un dedo. Entonces, mirando fijamente a Vasco Estrada a los ojos, la hermana Argento repitió su frase, para gran diversión del humano más fuerte. Te llevaré lejos. No temas que alguien nos tome represalias. Todavía tengo un buen alcance en la iglesia. Así que no dudes en llamarme si tienes problemas. Asia finalmente no pudo controlarse y estalló en llanto mientras se aferraba a la mujer que la había criado desde la infancia, mientras que incluso los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Una vez hechas las despedidas, uno de los hombres de Estrada guió a Asia hacia su nuevo alojamiento, un lugar donde vivían muchos de los niños de la iglesia. Al verla irse, Estrada se giró hacia Argento. Sabes que esta no es la iglesia que recuerdas, ¿verdad? Las cosas han sido muy diferentes durante el último año. Lo sé. Estuve allí cuando tú y ese chico, Dulio, hablaron sobre los cambios que hicieron los cielos, ¿recuerdas? Entonces, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Acaso no tenéis fe en los cielos? Argento permaneció neutral ante esas palabras y habló en tono frío. ¿Los cielos? ¿El cardenal Estrada? ¿Los mismos cielos que abandonaron a nuestro pueblo durante tanto tiempo? ¿Los mismos cielos que se quedaron de brazos cruzados mientras la corrupción consumía todo lo que se suponía sagrado? En su rostro apareció una mirada ligeramente destrozada. Los mismos cielos que guardaron silencio mientras rezaba a diario para que trajeran de vuelta a los niños que se habían llevado de mi iglesia, solo para descubrir que todos habían sido convertidos en experimentos. ¿Todo para qué? ¿Para crear portadores artificiales de espadas sagradas? Con un suspiro, la anciana se dio la vuelta y se alejó mientras hablaba.
Lo siento, Cardenal Estrada. Pero la iglesia en la que una vez creí desapareció hace tiempo. Incluso ahora, con todos estos cambios, sigo sin ver ese resplandor en ella. De hecho, se siente aún más opresiva y autoritaria que antes. Como si quienquiera que esté al mando ahora creyera que solo él puede guiarnos por el supuesto camino correcto y que no confiara en nadie más para hacerlo. 6. Al ver a la anciana irse, Estrada simplemente sonrió mientras sus ojos brillaban con una luz dorada mientras sus susurros permanecían sin ser escuchados. Tienes toda la razón, hermana Argento. Lora Eterion cree firmemente que solo él puede guiarnos por el buen camino. Quizás se deba a un trauma, o quizá tenga que ver con algo más que nadie sabe. Sin embargo, lo que no se da cuenta es que sus hermanos y hermanas ya han notado cómo se siente y han tomado medidas para ayudarlo en silencio y encontrar una manera de sanar su mente rota. Bajo su mirada, la anciana subió a un automóvil perteneciente a la iglesia, preparándose para partir hacia el oeste. Pero lo que nadie podía ver, aparte de Estrada, era el poderoso e invisible ángel guardián que seguía a la anciana en silencio, mientras sus suaves y cálidos ojos solo guiñaban un ojo a Estrada conspirativamente antes de seguir a la anciana de regreso a casa. Con una risita, Estrada se dio la vuelta y comenzó a alejarse mientras susurraba para sí mismo nuevamente. Es porque crees tan sinceramente en las enseñanzas del Señor que los cielos se preocupan tanto por ti, hermana Argento. Incluso si odias a la organización y a los mismos cielos. Espero que nunca perdáis vuestras creencias, vuestra moral y vuestras convicciones que os han ganado el reconocimiento de los hijos del Señor. 4. Con esas palabras, Vasco Estrada abandonó el área y regresó al edificio principal, preparándose para la clase de ese día con los muchos adolescentes que necesitaba entrenar. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 38 comentarios. Votar 1 queda.